caminar, con secretos que nos quieren regalar. El Hotel de las Estrellas. Alfonso Mansilla. Este hotel es el lugar para hablar. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Marca, desde este Hotel de las Estrellas de Futurotel. Señores, qué máxima ilusión, alegría, que por fin haya habido la opción de poder, la gente ha tenido el gusto de elegirnos como algo que ha sido premiado, y después de tanto tiempo que llevamos aquí trayendo a tanta gente famosa, a tanta gente conocida, a tanta buena gente, pues en este caso, Vicente, hemos tenido... Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, qué felicidad te veo, con una sonrisa enorme. Mira, que estuvimos ahí a punto de ganar el Ondas este año. Bueno, pues al final los Smart Travel Awards se han... ¿Cómo? Qué bien lo dices. Smart Travel Awards. Oh, qué bien. Es como si hubiera estado en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, pero traveling siempre viajando con la familia de Futurotel, premiados en esa pedazo de gala del miércoles aquí en Madrid. Así que gracias de corazón a los Smart Travel Awards por acordarse de esta familia de Futurotel y la familia del Hotel de las Estrellas. Así que gracias. Qué manera de terminar Pipi Estrada, el año. que te veo pletórico. Pues qué claro, felicidad más grande. Pero ¿cómo no voy a estar feliz? Hombre. Si tenemos salud, tenemos humor, y entonces ¿cómo no voy a estar feliz? Como decía nuestro entrañable Alfredo Di Stéfano, no me lo merezco, pero si me dan un premio lo trinco. Hombre, claro, además que sí. Como tiene que sí. Bueno, pero qué bonito ha sido, qué felicidad, y sobre todo el poder de tener esta familia con los amigos de Futurotel, con nuestro amigo Tony y Joaquín, y el hecho de cuadrarnos los tres. Yo estoy encantado de esta terna tan maravillosa. Me siento orgulloso de todos los que podemos participar en este maravilloso programa, que hoy sí que va a ser referendo totalmente de lo que hemos conseguido hasta ahora mismo. Oye, Vicente Ortega. Somos un trío bien avenido. Vicente Ortega. Sí, mira que un trío bien avenido. El próximo, Bueno, Pipi, si os ya parece... el próximo va a haber dos premios más. Sí. Uno va a ser para la suite famosa de Pipi Estrada, Sí. que ¿Ah, ya sí? se lo contaremos y otro premio Cuidado, para las presentaciones de don Vicente Javier Ortega Gaitero, que el otro día fue tu santo, por cierto. Efectivamente. San Francisco Javier, el miércoles. Felicidades con carácter retroactivo. Fue la mitad, Javier. por Quiero Vicente Javier. que demuestres una vez más que eres el sheriff de Bueno. las presentaciones de nuestra gente. Bueno, vamos a intentar presentar de la mejor manera posible a una auténtica leyenda de nuestro fútbol. Arrancamos el Hotel de las Estrellas. Hoy visita el Hotel de las Estrellas uno de los hombres más importantes de la historia del Real Madrid, y un apellido que forma parte del imaginario madridista porque su padre ya defendió a ultranza la camiseta merengue. El destino marcó su vida el día que nació, el 23 de mayo de 1965, era domingo, y su padre disputaba en el Bernabéu un derbi que ganó contra el Atlético de Madrid. Tenía que ser futbolista, vino con un balón bajo el brazo, estoy seguro de ello, y con 18 años debutaba con la elástica madridista. Jugaría otras 18 temporadas, la mayoría como capitán. A los 32 levantó la 7ª Copa de Europa, 32 años después de ganar la 6ª, su progenitor. Fue un central de categoría, jugó 710 partidos y marcó 40 goles. Fue internacional con España en 48 oportunidades. Destacó por su tranquilidad, sobriedad en defensa, colocación y agilidad. Formó parte de la quinta del Buitre y parecía que tenía pilas Duracell, porque continuó ganando títulos y batiendo récords tras la retirada de sus compañeros. Con Di Stéfano en el banquillo, había debutado con la primera plantilla junto a don Rafael Martín Vázquez, también protagonista del Hotel de las Estrellas. En el año 86 el central ganaba con el Real Madrid la Liga, la primera de 5 consecutivas. Un lustro en el que asombraron a todo el continente. Sin duda, una generación de oro que se había quedado con la espinita de la Copa de Europa, que pudo quitarse allá por el año 98 con esa consecución de la 7ª, y aquello en cierta forma calmó el disgusto, haciendo justicia a aquella quinta del Buitre. Aquel gol de Pejan Mijatovic dio la ansiada Copa de Europa y la levantó en Ámsterdam. Aquel día su hija le dijo, me lo dijo a mí un día este protagonista, papá, ya te puede desapuntar. Pero repitió, y en el año 2000 con la 8ª, y una temporada más tarde sí que hizo caso a su familia y colgó las botas de fútbol y dejó el club de toda su vida, con el que había disputado, como decíamos, 710 partidos, con un palmarés de locura. 2 Copas de Europa, una Intercontinental, 2 Copas de la UEFA, 8 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas, una Copa de la Liga, una Copa Iberoamericana. Sin duda, un huésped de honor que hoy va a pasar la noche en el Hotel de las Estrellas. Eso sí, no le pidáis que haga una lista de la compra, porque te la lía parda a la más mínima. Hoy con nosotros un tipo espectacular que siempre se ha considerado un tío con suerte. Suerte la nuestra de tenerle hoy con nosotros.
Gracias, Manolo Sanchís Ontilluelo, por entrar al Hotel de las Estrellas. ¡Vamos, Vicente Ortega, por favor! Por favor, Me por cagaron a favor. madre, como cuando Oye, ya hemos jugaba acabado. balón jugado. Vámonos, que ya mejor Te vas presentación. superando, te vas superando. Buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches. Oye, ¿qué te parece lo que ha hecho Vicente? Pues... ¿Has visto tu vida en un momento? Yo no esperaba menos. Es que es amigo, es que es amigo. Le tienes No. catalogado en lo más alto, ¿no? Sí, ya sabe Vicente que la admiración y la amistad es eterna entre nosotros. ¿Qué cuántos Y, no, años? y Manolo no regala adjetivos. No. No regala Y ni lo un agradezco de adjetivo. corazón. Cuando regala es porque realmente Es que fíjate, verdad. el año que es viene hacemos verdad. 25 años en Radio Marca y Manolo ha estado a mi lado siempre. Siempre. Siempre me ha cogido el teléfono, le su cumpleaños, le llama, siempre me atiende, es un sol de tío. Por eso hoy tenía que ser una de las Además leyendas que pase Oye, por el programa. Manolo, fíjate todo lo que ha contado, toda esta trayectoria de tu vida en tan poco tiempo lo que Sí. ha pasado. ¿Sigues viendo que es realidad o sigues pensando que es un sueño? Hombre, sí que con el paso del tiempo te llegas a creer que lo que has conseguido es cierto. Hay un momento, mientras que estás en el impasse, que estás pasando temporada tras temporada, pues hay veces que la realidad te supera, ¿no? Entonces no eres consciente de lo que vas consiguiendo. Pero sobre todo cuando te retiras y cuando ya puedes hacer un análisis cerrado, son de estas biografías que están ya cerradas, pues sí que te das cuenta de lo que has podido conseguir. Ahora vas al estadio, ves a los chavales, ves el estadio donde tú has jugado y sí que notas como, dices, yo he estado ahí abajo, porque te vas viendo cada vez un poco más lejano, ¿no? La edad te va alejando del césped, pero es que es obvio, ¿no? Además, en casa tengo recuerdos continuos de todo esto. Pero lo que tú dices, ¿no? Cuando estás en activo, digamos que el día a día vas haciendo cosas y le vas dando menos importancia. Cuando tú ya realmente ya no estás en el rectángulo de juego y miras el balance de todo lo que has conseguido y dices, cuánto esfuerzo, cuánto sudor y sobre todo cuántos momentos buenos, pero también difíciles. Ahí en ese momento te aburre todo, pero el mérito que tiene es tremendo. Hombre, lo primero que pienso es cuánta suerte, porque hay muchísimos chavales que como yo intentan empezar a jugar al fútbol y luego la carrera les va llevando por un sitio y por otro. A muchos les dejas sin posibilidad de hacer nada muy pronto, pero en mi caso es que yo creo que es casi una historia de diseño, ¿no? De diseño para hacer una película, Sí. porque mi padre aparece en el Madrid de los Yeyes, porque 32 años después gano a la que había ganado mi padre, porque nuestro apellido en el Madrid creo que es un apellido que tiene una significación especial para el madridismo. Yo noto muchísimo cariño por la calle respecto a mí y respecto a mi padre. A mi padre obviamente ya no se lo 7 pueden dar. letras que hacen huella. Su padre estaba más contento que él el día que ganaste Oye, la una- séptima. eso es Sin cierto. duda, Eso es Manolo, cierto. sin Hombre, duda. como le pasará a él con sus hijos, Sin evidentemente. ¿Cuándo fuiste consciente de quién era tu padre cuando tú ya ibas creciendo y ves que ahora mismo puede haber pasado lo mismo con tus hijos? Es que el día que nació, que no, Alfonso no ha hecho mucha gracia, porque claro, Alfonso es muy del Atleti, es que el día que naces, está jugando tu padre contra el Atleti y le gana el partido aquel. Es que tenías que ser futbolista por narices, si no te echan de casa. El problema es que cuando yo voy creciendo y me voy dando cuenta de la realidad, bueno, yo nací un día que mi padre estaba jugando al fútbol, pero obviamente Claro. cuando No, yo digo, eres tan pequeño no te das ¿cuándo cuenta. fuiste tú consciente de decir, ah, pero si mi padre es... Yo- Claro, vas por la calle y es tu padre, de repente, y dices, ¿por qué te paran y por qué te dicen esto, no? Yo Yo quiero ser como tú. cuando empiezo a jugar al fútbol con cierta seriedad, mi padre estaba de entrenador. Entonces yo identificaba a mi padre con su etapa de entrenador. No podía identificarle con la de jugador. Cuando yo empiezo a jugar en el primer equipo, empiezo a darme cuenta de qué era lo que había hecho mi padre. De lo difícil que es ese vestuario, de lo difícil que es llegar, de la repercusión que tiene, de toda la responsabilidad que tienes detrás. Y entonces, claro, ahí lo voy viendo yo y pensar, mi padre ha estado 7 años aquí, es cuando empecé a valorar de verdad lo que había significado Casi la lo carrera de triplicas, mi me padre. cago en 10, casi lo No, triplicas. lo que pasa es que alguno pensaría, claro, tú tenías la puerta más o menos entreabierta para jugar en Madrid, diría alguno, claro, en el cole te dirían, claro, como tu padre es futbolista, pues seguro que estás enchufado. ¿Te decían enchufado? O tú ya eras muy bueno desde pequeño, No, ya no había manera, no, no había manera, Manolo, si es que eras muy bueno. Tendría cosas a esta favor edad- y cosas en contra. Claro. A esta edad ya hay cosas que no se pueden tomar porque uno sea un
un presumido. Eso podía durar hasta que me daban un balón. Claro, Cuando me daban un balón se acababa la duda, ¿no? Ese es el tema. Sí que es cierto que a la gente que tiene apellido, y no solo en esta profesión, sino en cualquiera, donde haya una continuidad familiar, hay como poner entrecomillado, ¿no? A ver si este está aquí porque es el hijo de y tal. En nuestro caso es demasiado radical la respuesta, porque hay un montón de gente que te va a ver. Y de nada te sirve el ser hijo de si luego no. Yo tengo una curiosidad. Perdona, Pipi, ponte los cascos, porque está diciendo, hay gente que le tiene, claro, hay gente que ha compartido con él pues vestuario, a partidos y la vida, ¿no? Y él puede hablar también si realmente ha jugado al fútbol por ser hijo de o porque realmente tenía sus condiciones. Desde luego que sí. Y a esta hora de la noche es un hombre muy nocturno, muy nocturno, que además ya se ha hospedado en este hotel. Y que quería saludarte y esas cosas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Estaba aquí Manolo Sanchís y digo que hay una llamada para él. Y digo, en Radio Marca. Y lo ha pasado de centralita directamente para acá. Me imagino que me lo habrás hecho a cobro revertido, ¿no? Cachondo. Hombre, por supuesto, faltaría más. Que tú tienes más pasta que yo. ¿Qué tal vas, Rafa? Rafael Martín Vázquez, Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué suerte. Muy bien, ya... Encantado de saludaros. Oye, Rafa, qué felicidad más grande que también tomes parte. Tú has sabido perfectamente lo que es estar en este hotel. Ahora está tu grandísimo amigo Manolo, que tiene gran culpa también, Rafa, junto con Vicente y con Pipi, de que estés aquí. A ver, estaba hablando de que si por ser hijo o no... ¿Tú que le vistes realmente a tu amigo Manolo, realmente era bueno por ser hijo de, o además porque era un pedazo futbolista? Yo creo que por todo, pero no tuvo ninguna influencia, desde luego. O sea, Manolo y yo nos conocemos desde los 14 años. Coincidimos en el Madrid y bueno, pues es de esos jugadores que te sorprenden, porque es verdad que él empieza, cuando éramos chavales, pues como digo yo, siendo chupetín, le encantaba y metía muchos goles y jugaba delantero. Y luego... Eso lo comentó en el programa, ¿te acuerdas? Hablando de Manolo. Pero Rafa, di que lo de chupetín no me lo conseguí quitar nunca. Era un chupón de narices. Eso era tremendo, era vamos, fantástico. Entonces, él, desde ese momento estuvimos juntos siempre. Fíjate, cuantísimos años. Y luego tuvimos la suerte de estar juntos en las diferentes categorías, subir el mismo día, aunque él ya estuvo con el primer equipo, debutar, etcétera, etcétera, y hemos compartido pues toda una vida deportiva y personal, ¿no? O sea que y era ese tipo de jugador, como te digo, con unas condiciones espectaculares, porque era completísimo, técnicamente, y luego de fuerza, de cabeza, era muy completísimo. O sea que bueno, y la estadística está ahí, quiero decir, los años que ha estado, los partidos que ha estado jugando en el Real Madrid, yo creo que es uno de los referentes, lógicamente, de la historia del Real Madrid, sin lugar a dudas, vamos. ¿Hay alguna pega que hay que ponerle a Manolo? ¿Alguna forma? Las cosas que no hayamos visto, porque ves sacar el balón a Manolo Sanchís, aquello era una maravilla, y eso se echa mucho en falta ahora mismo en nuestro fútbol en general. Pero no sé, ¿tiene alguna pega? Y alguna cualidad, cuidado, ¿eh? Pues tiene alguna pega, que le gusta comer bien, que le gusta el vino y esas cosas, disfrutar de los amigos. Qué desgracia más grande, ¿eh? Anda. Tiene escuela. Que a ti no, Rafa. Por eso digo que somos del club de socios de que nos gusta disfrutar, yo creo, de la buena compañía, de una buena mesa y un buen vino. Y no, aparte de eso, quiero decir, yo diría de Manolo que es una persona que sabe vivir afortunadamente cada momento. Y bueno, futbolísticamente no voy a decir nada que ya no se sepa, pero personalmente, aparte de considerarle mi amigo, pues quiero decir que se disfruta mucho con él. Esa es para mí la mayor... Y una cosa, Rafa, aparte... Estamos alabando la lealtad de Manolo, no solo como compañero, sino como amigo, y sobre todo porque era un tío que tenía mucha jerarquía en el vestuario, porque imponía a Manolo en el vestuario, pero algún defecto que dices tú, mira Manolo, ya me estás cansando con esta historia.
Seguro que ha ocurrido en algún momento. En alguna secuencia, alguna anécdota Claro, en el claro. vestuario. Rafa, no hace falta que Pero contestes. sí, no, sí hace falta. Ahí está. Por las noches pasan estas cosas, Manolo. Las noches para Sabéis que esto. Sabéis que yo soy muy malo para las anécdotas, pero Sí. recuerdo una, pero no es con él solo, es con el grupo, ¿vale? Sí. Cuando a nosotros nos dan el pistoletazo de salida, Julio César Iglesias con el bautizo de la quinta, pues os podéis imaginar que nos invitan a diferentes programas. Ahí estaba también nuestro amigo queridísimo y un poco cabroncete Michel, y fuimos a un programa, creo recordar, y si no que me corrija Manolo, donde me parece que estaba Miliki era uno de los Era presentadores. Miliquito, ¿no? Emilio Aragón. Emilio Aragón. Exacto, y entonces, bueno, en el programa, pues claro, imagínate, era de los primeros programas que íbamos, yo estaba más tembloroso que en un partido de Champions. Y claro, cuando terminamos el programa, nos hacen la presentación, y claro, yo en ese momento no me di cuenta, y cuando salimos del plató, se empiezan a descojonar estos dos, Michel y él, y digo, ¿pero qué os pasa? ¿Qué tal? Joder, ¿pero no te has dado cuenta que te ha llamado García Márquez en vez de Martín Márquez? Oye, es que eres jugando al fútbol, eres buen escritor. Claro, entonces, claro, yo me quedé, claro, empezamos a reír los tres de cachondeo allí, y bueno, Manolo tiene ese punto de picarón, que está muy bien, pero bueno, hemos tenido muchas cosas juntos y ya te digo, es un gusto siempre estar con él, así que Manolo, espero que disfrutes mucho del programa, porque estos que tienes ahí, estos tres son grandes personas y buenos amigos. Sí, no, yo los conocía de antes, con ellos he tenido bastante relación, mucha con Vicente, ya te lo comenté, porque que sepa la gente que la primera persona que me habló de venir a este programa fue Rafa, que me dijo que él había estado, que se lo había pasado muy bien, me mandó de hecho un vídeo de uno de los programas para verlo, que estabais súper recomendados. Entonces, Bueno, ahí está. Pero Bueno, que porque no hacía falta. Rafa, ¿quién es mejor a las cartas, Manolo o tú? Uf, Yo creo que igual. Yo creo que por ahí, Sí. pero no somos muy de carta, no tenemos, nos adaptamos bien. Yo digo pero- que es muy bueno al mus y Sí. tendría que ser mejor a la pocha si él quiere, ya te lo digo yo. Es bueno lo que quiera. Rafa, que mil gracias, ¿eh? Nada, a vosotros, un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias, Adiós, Rafael. Rafa. Adiós. Gracias. Qué tío más Dios. grande, de verdad. Qué bueno. Vosotros fuisteis los dos únicos que subió Alfredo Di Stéfano, ¿verdad? No. Vamos a ver, Alfredo, la primera vez nos sube a Pardeza y a mí. A Miguelito. Nos sube nada más volver de la pretemporada, porque en esa temporada que fue la del salto, Alfredo hubiese querido llevarnos directamente a la pretemporada del primer equipo. En aquel momento el director técnico era Molomni, y Molomni habló con Alfredo y le dijo, ten cuidado, son muy jóvenes, a ver si por darles algo que les vaya a impactar demasiado, te los cargas. Y entonces llegaron a un acuerdo de que hiciésemos la pretemporada con el Castilla, que dirigía Amancio. Entonces, al volver de la pretemporada, Amancio no confiaba ni en Pardeza ni en mí, no contábamos con minutos en los partidos, Curioso. y entonces ahí yo sé que hubo un pequeño problema interno de técnico, no de club, sino técnico, y como el primer entrenador de la casa era Alfredo cogió y dijo, pues mira, me lo subo a los dos. Entonces yo empecé a ir concentrado. El primer partido fue el Trofeo Ciudad de Barcelona, luego el Trofeo Bernabéu, y luego fui los dos primeros partidos de Liga. Quiero recordar que fue San Sebastián y el otro no me acuerdo, pero no jugué en ninguno de los cuatro. Y entonces al acabar el cuarto, Alfredo me dijo, que también se lo había dicho a Pardeza, no os puedo tener aquí sin jugar, lo que tenéis que hacer es bajar al Castilla y no os preocupéis que vais a jugar. Y a partir de ahí es cuando se toma la decisión de verdad de que se junte la Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre, quien la crea es Alfredo. Quien es el gran valedor de la Quinta del Buitre es Alfredo. Luego, Qué buena frase. Qué buena frase esa, desde luego que sí. Oye, ¿y el buitre qué tal es en la distancia corta?
Vamos a ver. Vamos a ir con un balón definiendo entre a cada medias uno. peligroso, Has ¿no? hablado de Rafa Martín Vázquez, has hablado muy bien de él. De Emilio Butragueño, ¿qué se puede decir? Pues mira, Emilio tiene una imagen por supuesto fabulosa, porque no puede ser de otra manera, muy cuidada. Él es una persona súper educada y que tiene un gran interés en que su bonomía, que es grandísima, sea bien entendida por la gente. Pero yo he tenido la gran suerte, o desgracia, no sé, de que nos íbamos de vacaciones juntos, los 4, nosotros 2 con nuestras novias, pues durante 7, 8 años, en Navidad y en verano, en Navidad y en verano. Entonces yo he conocido al otro buitre. Sí. Mola 100 veces más. El otro buitre sigue siendo igual Mola, de buen tipo. mola. Es verdad. Igual de buen tipo, sigue siendo pues un cariño de persona, pero Sí. picarón es el buitre, no yo. O sea, Amigo. tú has tenido la ventaja de conocer al buitre persona y no al buitre institucional. Sí, obviamente el que tiene Y que futbolista. aparecer en el club es Claro. el institucional, Claro. porque no hay nadie, yo creo que no hay nadie Que que lo haga pueda mejor. dar mejor imagen que Emilio, por su carrera deportiva, por su carrera de formación y por el vínculo que tiene con la afición y con el seguidor madridista. Pero luego, claro, cuando el buitre no se siente observado, estás pues a tomar por vientos En el cuerpo a cuerpo. a 8 horas de avión en un sitio, una cabañita y tal, aparece el buitre de verdad. Y bueno, ese es un tipazo. Es maravilloso. Primera entrevista que hice en mi vida, 19 años, primero de carrera. Tú. Y allí aparecí yo con Emilio Butragueño, nervioso, ya tengo una fotografía, si alguna vez se la he mandado con él. Nos reímos y digo, sí, este señor se ríe, es simpático, es agradable, me lo quería comer con patatas. Yo, fan incondicional de Emilio Butragueño. Que, por cierto, ¿Qué me dices? a esta hora de la noche quería dejar también un mensaje. Escuchamos al buitre. Querido Manolo, aún recuerdo aquel verano del 83, cuando subisteis del Castilla, tú, Martín Vázquez y Pardeza. Y ni siquiera debutaste en el Castilla cuando te llamó Alfredo Di Stéfano para el primer equipo. Fuisteis los primeros partidos, no jugaste, estuviste en el banquillo, pero no habías debutado con el Castilla, o sea, algo sorprendente. Apenas tenías 18 años. Y unos pocos meses después, en diciembre, debutaste con el primer equipo. Hemos vivido momentos impresionantes, la verdad, impresionantes. Los dos hemos sido muy afortunados de haber llegado a aquel equipo, de unos veteranos extraordinarios que nos enseñaron lo que era el Real Madrid, con los que ganamos muchos títulos y además cuando éramos muy jóvenes. Y también, ¿por qué ocultarlo? Yo creo que llevamos mucha ilusión al madridismo y ser protagonistas de esa época, pues que duda cabe que fue un privilegio. Unos compañeros de habitación, muchas concentraciones, hemos vivido mucho juntos en todos los ámbitos, ¿eh? El ámbito profesional, el ámbito personal y también en el ámbito académico, cuando íbamos por las tardes a Somosaguas a estudiar empresariales. Ha sido un hombre muy importante en mi vida. Esa relación que hemos ido construyendo durante tantos años, por supuesto que perdura y seguirá así durante muchos años más. Y sabes el cariño, el respeto y la admiración que tengo por ti, que te deseo todo lo mejor. Has construido una familia estupenda al lado de Maui, que para ti ha sido una compañera perfecta y tienes que sentirte muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Te deseo todo lo mejor, te mando muy fuerte abrazo y cuídate mucho. Bueno. Pues del No buitre. se puede bueno, decir ¿qué se más puede en decir, menos Emilio? tiempo, ¿no? ¿Te decía eso en las vacaciones también? No, No, aquí lo que trasluce es por supuesto, es una persona súper formada en el trato con la prensa, tiene un buen discurso y tal, pero hay mucha emoción detrás, hay mucha emoción. Ha estado pasando casi de puntillas Sí. sobre distintas situaciones que hemos vivido juntos y que a los dos nos han unido pues para siempre, ¿no? Hubo una relación Emilio-Manolo dentro del vestuario que estuvo totalmente
condicionada a nuestra posición al principio de niños y luego de veteranos. Pero como estábamos siempre juntos en la capitanía, en todo, pues... Y luego ha habido una relación muy al margen del fútbol que yo la valoro incluso más porque me ha permitido el conocer como decía antes, al Emilio de verdad. Y es que el Emilio de verdad mola. Es que ¿Nos puedes contar alguna que le guste recordar a Emilio? Que a lo mejor no se acuerde y dirá, mira, pues eso no me acordaba yo que nos haces ya el pie para que cuando le tengamos sin meterle en líos a mi Emilio. Vicente, cuando tengamos aquí a Butragueño ya, Manolo dice esto. No, nosotros no... yo creo que el que más habilidad tiene para esto es Mitchell, sí. Porque él es una persona que tiene la y memoria, el humor y memoria, el humor, y memoria para todo, para lo bueno y yo para lo malo. Para lo malo también. Para lo bueno y para lo malo. Yo hablo mucho con Mitchell, sí. Le escribo muchas veces antes de los partidos y tal, la verdad que sí. No, pero mira, pues por contar una anécdota que es divertida, que yo no sé si se ha contado alguna vez. Exclusiva. Es una anécdota que parte dos, y el denominador común de la anécdota es la calle Narváez, porque él vivía en la calle Narváez y yo vivía en la calle Narváez. La única diferencia es que yo nací prácticamente en la calle Narváez y la familia del Buitre se desplazó desde Getafe a la calle Narváez ciertos años después. No, entonces él y yo teníamos el pique ese de una categoría de la calle Narváez. Forastero. Yo le decía, pero si yo tuve que hablar con el barrio para que te dejasen entrar. Y eso a él al principio le picaba mucho. Y luego, como teníamos tanta cercanía, para no tener que estar los dos yendo a la concentración, cada uno con nuestro coche, pues íbamos los dos en el suyo. Y tenía un 127 rojo. Y yo no le he visto pasar de revoluciones más a ese 127 en mi vida, porque el Buitre tenía la mala costumbre de que si nos citaban a las 7 de la tarde, salíamos a las 7 menos 10 de su perfumería. Y era imposible llegar en 10 minutos al Bernabéu. Con buen olor, pero... Pues llegaba en 10 minutos el tío. Tenía una habilidad, bueno, y ese 107 me imagino que lo habrá guardado, porque vamos, las historias que tiene el 127. Sí. Qué bonito. Tú sabes que al Buitre yo le he grabado cintas en Piñas. Iba con Sonia por las tardes, cuando la discoteca abría por las tardes. Iba a decir, Piñas era una discoteca, ¿no? Claro. Sí, si habláramos de las discotecas... A estas horas ahí estamos. Te hablo del año 80 y algo, Oye, yo creo que todavía tiene los cassettes. Mira, te voy a enseñar una foto. No, pero a la foto ahora mismo... A ver, vamos a ver. A ver si sabes... Mira. Espera, mira qué foto es. Mira, esa foto, quiero decir a todos los que nos están viendo, ahora la enseñan. ¿Sabes quién es ese niño? Ahí están. Que eres tú porque no me es su hijo, ¿no? Ese niño es mi hijo. Es su hijo, y está Manolo y está Martín Vázquez, ¿no? Mi hijo, que ahora tiene 40 años. 40 años. Mira madre. Foto, no, sí, la estoy viendo. No, enséñala, Pipi, enséñala a la cámara, por favor. Ahí está. Fíjate la foto. Además que sí. Pues 4 tíos muy grandes. Buitre, Manolo y Martín Vázquez. La chaqueta de Martín Vázquez, la verdad es que llama la atención. Oye, la chaqueta arriesgaba mucho con el Manolo, ¿tú naciste ya siendo capitán? ¿O fuiste soldado o cabo primero? No, vamos a ver. De forma oficial, la capitanía yo la recibí antes de tiempo. Antes de tiempo hubo un problema que no vine a cuento y el capitán en aquel momento era Chendo. Hubo, ya os digo, un problema, no estamos de buen rollo, no amén. No merece la pena. Yo lo viví. Y entonces tuvo que buscar una nueva capitanía, y ya sabéis que en el equipo la forma de designar capitán es el más veterano. Entonces yo era el segundo más veterano después de Chendo, y me tocó la capitanía. Ya os digo que me tocó, yo creo que tenía 26 años. 26 años. Fui como 11 años capitán. Hay muchos que ya nacen diciendo, yo sé que en algún momento pues ser entrenador. Ha tenido usted un capitán. ¿Ya es la actitud? ¿O dijiste, me ha tocado y tengo que cogerlo como pueda? ¿no? Ser capitán del Madrid, eso debe ser un enorme una felicidad, honor, ¿no? Sí, tiene las dos vertientes. Por un lado es un motivo de orgullo, porque llevar el brazalete, representar a los que representas y a la institución que representas, pues imagínate, lo haces solo una persona, tienes luego el privilegio de ser el que levanta los trofeos y tal, está muy bien. Pero en el día a día, la capitanía supone más problemas que otras cosas, porque cada vez que surgía un problema, obviamente tú te tenías que encargar de, si era un problema de un compañero tuyo, intentar resolverlo en el club, intentar resolverlo con la afición, tenías que dar la cara. Y además...
esto es una anécdota. Hubo en el año que tuvimos que irnos a Valencia, al destierro, fuimos al cine un martes. Y entonces se eligió, nos dijeron que qué película nos apetecía ver el martes en Valencia. Y entonces empezamos todos a mirar la cartelera y tal, y de repente llegó y nos dice, no, ya está elegida. ¿Cómo que está elegida si la estamos eligiendo entre todos? No, ha venido Camacho y ha dicho que vamos a ver La colina de las hamburguesas. Y yo en aquel momento dije, joder, pues ¿para qué nos hace a nosotros votar y tal? No sé qué. Camacho que se va a La colina de las hamburguesas. Vamos, lo ha hecho Camacho. Vale, no vean lo que era la película La colina de las hamburguesas. 2 horas, unos tíos arriba a la colina, otros tíos abajo pegándose tiros sin parar. Allí morían todos 3 veces. Horrorosa. Y eso a mí se me quedó grabado, ¿no? Yo dije, joder, yo, si algún día soy capitán, no se irá a ver mi colina de las hamburguesas. Entonces, yo cuando fui capitán, la primera cosa que hice fue hablar con el segundo más veterano, tercer más veterano y cuarto más veterano, y decirle, mira, mi idea es que esto, yo creo que vamos a ser mucho más ágiles si colegiamos la figura de capitán. Obviamente, a mí me toca la representatividad, pero si cada vez que tenemos un problema, sea el que sea, lo hablamos entre los 4, y los 4 que luego se han ido renovando y se ha quedado a la figura de los 4 capitanes, pero es más fácil que 4 personas entiendan mejor el problema que solo una, y esa fue un poquito mi llegada a la capitanía, que fue de forma abrupta, fue de forma natural. Sí que duró 11 años eso, y que luego cambié el concepto porque me parecía que era mucho más beneficioso para el equipo y lógico que los 4 más veteranos. Sí, pero levantar la séptima, eso solo lo has hecho tú. Y la octava. Y la octava, que aquello parecía que no iba a llegar nunca, ¿eh? Yo recuerdo haberlo hablado contigo, digo, 32 años, aquello la gente llegaba y digo, tú lo sabrías por lo que te contabas de tu padre, ¿no? Sí, no. ¿Es tu mejor momento levantando la primera o la segunda? Ya hemos hablado mucho de ella, hay 2 momentos importantísimos en mi carrera, los 2. Uno es Murcia, porque es el origen de todo, y el día que debutas. Es lo que cambia tu vida, lo que cambia la historia que vas a escribir, porque si no existe ese día del debut con el primer equipo del Madrid, pues hubiese sido una carrera distinta que a lo mejor no me hubiese llevado a estar con vosotros hoy aquí. Entonces, el día del debut, por supuesto, además fue un debut gratísimo porque ganamos 0-1, yo metí el gol, fue como también de diseño. Y lo que a mí me hace pensar, justo en el momento en que acabó el partido y acabó la celebración en el estadio, es que ya yo lo tenía todo hecho en el mundo del fútbol, fue la séptima. La séptima yo creo que es el trofeo más importante que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. Nunca el Real Madrid ha perseguido 32 años un trofeo. Ha habido trofeos que han sido preciosos, como el de la 10ª, preciosos como el de las remontadas últimamente, el de los Yeyes, que eran 11 españoles y tal, pero yo creo que de forma especial la séptima, porque puso el reloj a cero. Llevábamos demasiadas temporadas en el club con la persecución de un trofeo que se nos mostraba esquivo, y a veces era por un poquito. Llegamos a jugar la final del 81, creo que fue, contra la del Liverpool en París y tal, pero no lo conseguíamos, y es cierto que a partir de la séptima, aquella semifinal con el PSV, aquella semifinal era, pero aquella yo la identifico más con la injusticia del fútbol respecto a una generación que se llamaba la Quinta del Buitre, pero que incluía unos veteranos que eran maravillosos, que unos jugadores extranjeros que eran maravillosos. Esa era, ¿verdad? Esa por merecimiento yo creo que tendría que haber sido. Llegó años después, yo tuve la gran suerte de ser suficientemente longevo como para poder estar allí presente, y además presente con la capitanía y todavía en la titularidad. De los 5, del póker, del repóker del Buitre. Claro, ¿no? Es que aquella semifinal no llegaron a la final sin perder. Es que sí fue increíble. Sin perder. Pero bueno, la quinta... Alguien que se alegró como él también. La quinta es algo que puede forma ser parte Vicente? de la historia no solo del Real Madrid, sino del fútbol mundial. Hablabas antes de Mitchell. Sí. Mitchell también tenía algo que decirte. Vaya. Ay, Michelin. Michelin. Vamos a ver qué dice Mitchell. Hola, Manuel. Sé que estás de visita ahí con el gran Vicente Ortega, entre otros. Nada, era
preguntarte si has acabado ya el máster de llegar a las reuniones, a las comidas y a las concentraciones siempre o tarde o pegándole en el palo. Hay que ver qué habilidad. Hay que ver qué habilidad. Entonces, ha puesto en duda los 10 minutos de cómo iba como el buitre al campo. Lo ha puesto en duda. No da puntada sin hilo. No, este personaje que es Hay que lo quererle, ¿no? lo primero que hay que decir de Mitchell es que es otro tipazo. O sea, es el que tiene la suerte de conocerle un poquito más allá de lo que es su imagen pública, porque a todos los que hemos tenido una imagen pública, la gente nos identifica pues por lo que da la pantalla o por lo que da la presencia en el estadio, pero no el día a día, no el sentirte pues cuando Mitchell estaba también relajado y tal. Este es un tipazo. Este es una de las personas que yo más he visto disfrutar la profesión. O sea, él era futbolista desde el primer pelo de la cabeza hasta la uña de los pies, muy por encima del resto. Él estaba siempre metido, él era por supuesto, ha tenido que ser entrenador porque era el que mejor llevaba la analítica de todo lo que ocurría, acababa el partido y él seguía rulando, porque incluso cuando ganábamos, pues que podríamos haber hecho esto y tal, no sé. Una persona que para mí era todo un ejemplo en cuanto a cómo se puede llegar a vivir el fútbol, ¿no? Yo, lamentablemente, yo tuve un año, al principio, como 6 meses, en que intenté vivirlo con la intensidad de Mitchell, pero no pude, me ahogaba. O sea, yo necesitaba una espita de aire que me permitiese pues mis amigos o salir o tal, y todos esos espacios sin fútbol, porque si no me atoraba. Pero él es un encanto, es un encanto de tío. Y luego tiene la memoria de un elefante. O sea, la memoria de un elefante. Es increíble. Aparte de que él es madrileño y como yo, pero él es más madrileño que yo. Y tiene un carácter que te hace reír a la mínima. Y sabe enlazar anécdotas. Él hacía una pareja tremenda con Antonio Acedo, con el masajista, porque los dos tenían una relación entre ellos magnífica, los dos eran muy cachondos y los dos eran muy cabrones. Entonces pues tenías continuamente una sonrisa en el vestuario y es gente que cuando no la tienes en el vestuario la echas de menos. Y en cuanto a lo de llegar tarde, tiene razón, porque yo al principio medía mal, no sé. Yo calculaba que tardaba 30 minutos en llegar y en cuanto había un poquito más de tráfico y tal, y yo recuerdo que Molomni me echó alguna reprimenda por esto. Pero hubo una cosa, que eso no se lo he comentado nunca a Mitchell, pero hubo un momento en que hice clac, que fue un día que llegué a entrenar. Y no me digas qué día fue, pero yo debía de tener sobre los 27 años, ya llevaba 11 años en el primer equipo, y llegué a entrenar y dije, joder, si es que esto es lo mejor del mundo. Y a partir de ese día, sin ningún otro motivo que empecé a llegar 1 hora antes todos los entrenamientos. Fíjate. Porque quería empezar a disfrutar el entrenamiento desde el primero. Qué bueno. Y eso me ocurrió hasta que ya me jubilé. Nunca es tarde. En cuanto te diste cuenta que eras un privilegiado. En cuanto me di cuenta que era un privilegiado, sí, una de las partes de darme cuenta que era un privilegiado fue esa. Es decir, es que vengo a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta en mi vida, y encima tengo la posibilidad de disfrutar de todos estos bicharracos aquí en el vestuario. Son todos jugadores excepcionales. Fíjate. Y personalidades y tal. Fíjate, bicharracos de esos de la Quinta del Buitre, que ya han hablado 3, Vicente. Sí, y falta uno. Miguel Pardeza, qué alegría tener la oportunidad de escuchar de nuevo a la gente maravillosa de la Quinta grande del Buitre. Miguel. Pardeza es para comérselo, un tipo fino, escribe perfecto, un tipo preparadísimo y que también tiene algo que decirte. La noche aquí en el Hotel de las Estrellas pasa Es que calor. Futurotel da Es magia, es pura magia. Escuchamos a Miguel Pardeza. Buenas, Manolo, soy Miguel, el rubio, como empezaste llamando, siendo los dos pequeñísimos, y me sigues llamando todavía hoy, aunque ya de rubio tengo poco, pero bueno, quería mandarte un saludo, y como esto va un poco de nostalgia, quizás sea bonito recordar que al primero que conocí de la Quinta fuiste tú, coincidimos como
recordarás, en el proceso de selección de los infantiles en aquellos campos de la Chopera. Jugabas de delantero, por cierto, si no me equivoco, extremo derecho. Y que incluso llegamos a jugar una vez tú por la derecha y yo por la izquierda, como han pasado los años, en fin. Nada, sé que estás en buenas manos, espero que esté siendo agradable, seguro que sí, la entrevista. Y te mando un saludo y un fuerte abrazo. Cuídate mucho, chao. El Rubio... no sé si recordáis, pues, para los chavales jóvenes esto les va a sonar a... Es importante que los chavales jóvenes conozcan esas historias. Le va a sonar a Raruno, pero en aquel momento no había tantos canales de televisión, y estoy hablando cuando tanto el Rubio y yo teníamos 14 años. Había dos canales. Había dos, y en uno de ellos, en los sábados por la mañana, se daba un torneo de fútbol, sí. Que se llamaba Torneo. Sí. Y Daniel claro, Bindel, ¿puede ser? Ya estoy hablando de memoria, que no presentase, pero bueno. Y los sábados por la mañana yo estaba allí, pero como siempre a verlo. Entonces lo seguí. Y ese año lo ganó el torneo La Palma del Condado, que era el equipo de Miguel Pardeza. Entonces yo había estado viviendo 2 años con mi padre, con toda la familia en Tenerife, porque mi padre estuvo allí de entrenador. Y al regreso a Madrid, la categoría en la que yo estaba era infantil, y hubo una convocatoria en la Chopera para muchos niños. Había como 300, 400 niños para elegir solo 2 equipos, que era el Infantil A del Castilla y el Infantil A del Madrid. Y llegamos allí, y yo me meto en el vestuario, y bueno, ahí más bien cohibido, porque era muy pequeñito y mucha gente y tal, y de repente miro, y yo digo, ¿este es Pardeza? Porque yo, claro, le había visto y le habían dado el trofeo de mejor jugador. Tele, claro. Era una locura. Pardeza, con esa edad, era una locura. Luego, por supuesto, consiguió, sobre todo en Zaragoza, tener una carrera deportiva magnífica. Pero en aquel momento estaba como 10 años por encima de todos nosotros. Y me quedé impresionado al verle. A mí hay dos veces que me he quedado impresionado al ver a un jugador. Una vez fue aquella Pardeza, y otra vez la primera vez que me crucé con Mitchell en la Ciudad Deportiva. Porque Mitchell, que es 2 años mayor que yo, Pardeza, Rafa y yo somos del mismo año, y el buitre y Mitchell... del 63. Del 63. Entonces, Mitchell era Dios. Era Dios, había ido a París, a Francia, y había un torneo, había sido elegido mejor jugador y tal. En la planta que tenía ya el tío de jugador, le veías entrenar. Y entonces yo la primera vez que me crucé de frente con él, yo bajé la cabeza, pero avergonzado, porque yo, a ver si me va a decir algo. Y eso me pasó. ¿Cuántos años? ¿Se lo has comentado a él? ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? Yo tenía 15. Claro, es que de 15 a 17 se nota. Y él tenía 17, y él ya era... Él estaba llamado en esa edad ya a ser uno de los mejores jugadores, como luego fue, que no siempre se cumple, ¿no? Pero es que en su caso era verle por la Ciudad Deportiva, por la antigua Ciudad Deportiva, sí. Y era increíble la sensación de estar delante de alguien especial. ¿Y es verdad que no te pudiste quedar la camiseta del debut? Joder, eso es cierto. Y eso, porque imagínate tú ahora que llega uno, debuta aquí en el primer equipo y no se puede quedar la camiseta. ¿Por qué no te la pudiste quedar? Pues imagínate además lo que significó aquello, el debut en el Real Madrid, ganas 0-1, tú metes el gol y tal, llegas al vestuario con la camiseta y está el señor Leoncio, creo que se llama, Leoncio Bejarano, no me acuerdo cuál era el señor que se encargaba del material en aquel momento. Y llego al vestuario y me quito la camiseta y la voy a meter en una bolsita, y me dice el señor del material, dice, ¿qué hace? Y digo, no, la camiseta. Anda, niño, ponlo ahí que me rompes un equipo entero. Venga, a la bolsa, con todas las demás. Cogí con mucho miedo, la solté donde el grupo y ahí se acabó mi camiseta del debut. ¿Sabes? Porque en aquella época, yo recuerdo una vez haber entrevistado a Miguel Ángel, que en paz descanse, un pedazo de portero, y nos decía que el día que fue a debutar, que se fueron a comprar la camiseta al Corte Inglés, y que aquello, claro, era increíble, y que se tiró al suelo, le decía, como me la cargue y tal, que la acabo de comprar. Era otra época, era otra historia. Pero Miguel Ángel, que por cierto te cuidaba a ti, creo que es para mí un tipo absolutamente maravilloso, que cada Navidad me acuerdo de él porque cumplía años en esa época, se me ponen los pelos de punta, que tío más grande. Y a ti te llevaba tieso, para que te descarriaras, yo tuve una relación muy especial con él,
porque ha habido 2 jugadores que han jugado con el padre y con el hijo, que han sido Miguel Ángel y Vicente del Bosque. Miguel Ángel jugó con mi padre y Vicente jugó con mi padre en el Córdoba, y luego los 2 han jugado conmigo. Entonces, cuando llegué al vestuario, era el último año de Vicente, y bueno, él siempre con muchísima educación. Yo he tenido una relación mucho más íntima después que de aquella de ser compañero del vestuario. Pero Miguel Ángel era pues una persona espectacular, y aparte de un portero magnífico, y yo creo que tenía especial interés en que los jóvenes no perdiesen el norte. Cuando tú llegas con 18 años al primer equipo en Madrid y te empieza a caer todo lo que te cae, que si fama, que si dinero, que si reconocimiento social... Que es lo lógico, que te pase eso. Es ya, normal, pero con 18 años, si tú coges y todo esto con 18 años, lo metes en una coctelera, está claro, lo agitas... Un milagro que salga normal. No va a salir una persona coherente nunca. Entonces hay desequilibrios, y esos desequilibrios, quienes normalmente más los pueden reconocer, si tienen el interés, son tus compañeros. Son tus compañeros, porque los veteranos. En casa, pues la familia vive casi también en una nube. Yo tuve la gran suerte de que en mi casa ya se había vivido esto, pero en otras casas se vive en una nube. Los amigos solo intentan hacerte recordar las partes buenas de todo. Nadie te da un coscorrón. Y entonces yo tenía una relación con Miguel Ángel muy especial, y yo hubo un día, cuando estábamos, yo creo que era mi primera temporada, que me acerqué a él y le dije, ¿te puedo pedir un favor? Y el gato me dice, sí, Manolo, dime lo que quieras. Y digo, mira, cuando la cague, pégame un par de hostias. Y me dice, no te preocupes, que lo haré. Y eso nos unió mucho. Mucho. Él, cada vez que yo tenía una actitud que él consideraba que no estaba bien, me venía y me decía, mira, Manolo, por esto y por esto lo estás haciendo mal. Fíjate. Y tener a alguien así en el vestuario... Luego... Eso vendría muy bien también ahora en su equipo grande, tanto el Barcelona como el Madrid, pues tener a gente tan joven, Vinicius, Lamine Yamal, tener un tipo siempre que el momento que te descarría, que te mueves un poquito, pues una toba a tiempo. Si es que esas cosas, Manolo, yo creo que es fundamental. Y eso se echa en falta muchas veces. Sí, hay eso, por eso siempre hemos hablado de la línea de genética jugador Real Madrid, que no se corte nunca. O sea, que no llegue un momento en que nadie del vestuario sea capaz de reconocer de dónde viene. Porque si eso ocurre alguna vez, bueno, por ejemplo, ahora mismo ahí está Salvao, tienes a Carvajal, tienes a chavales que van entrando de la cantera, a Asencio y tal, pero has tenido Nacho, has tenido gente que sí que sirve para que la gente que llega se entere de lo peculiar que es pertenecer a esa plantilla. Y de lo peculiar, tanto para lo bueno como para lo malo. Hay veces que es que es más importante tener a alguien que lo viva y que lo sienta para poder transmitir todo eso, muy bueno que tú seas. Eso en la vida. Yo estoy recordando, tirando para atrás, tú fuiste capitán en el momento que llega Raúl. Con la octava Raúl... La octava no es contra el Valencia. No, yo soy capitán a partir del año 90. A ver. Pregúntaselo a Michel. Michel se acuerda, ¿eh? No, Michel también se acuerda. Seguro. Y de los detalles. Pues yo creo que fui 98 capitán. 90, vale. A partir del año 90. Pero tú, por eso te digo, tú fuiste capitán de Raúl. Claro. Entonces, y Raúl hubo un momento que estaba un poco difícil, estaba rebelde. No, yo lo que intentaba era quitar presión a los chavales jóvenes, ¿no? Los chavales jóvenes, lo primero que les puede hacer daño es que cualquier circunstancia que ellos vean en su entorno les inhiba para no ser lo que son. Y como todos cuando llegan al primer equipo en Madrid son grandísimos jugadores, lo que tienen que tener cierta tranquilidad para que el fútbol fluya. Luego la persona, pues si hay uno que sea demasiado... Pero claro, es que tú viviste como capitán ese cambio generacional, de Raúl a Butragueño en el banquillo y Raúl como titular. Sí, es decir, yo creo, Manolo, has tenido la gran suerte también, que como has dicho, eres persona con suerte, que todo el mundo puede llegar a ser, pero tú has tenido en tu casa a tu señor padre, que ejercería en algunos momentos como profesional de fútbol, como futbolista, que ha sido como un genio, y como padre. Entonces, saber discernir esas dos circunstancias te ha tenido que venir muy bien también. Mira, lo primero que me vino bien
es que a cualquier hijo un poco observador y teniendo pues cierta propensión a la profesión de tu padre, fijarte en él, y eso te iba dando muchas pistas. Yo, por ejemplo, nunca tuve en mi mente ser entrenador, porque había visto lo que significaba ser entrenador en la persona de mi padre y dije, a mí eso no me gusta. A mí no me gusta. Yo he vivido la vida de jugador en el mejor sitio donde se puede vivir, que es de jugador. Luego hay gente, como es el caso de Mitchell, que yo creo que ahora está disfrutando. Es vocacional, un montón, es que Mitchell es vocacional. Es que el entrenar es vocacional. O sea, tú no acabas de jugar al fútbol y dices, pues ahora soy entrenador. Pero él tenía un espejo muy bueno que su padre. Claro, eso no todo el mundo pero tiene esa fíjate, fortuna, Xavi ¿no? Alonso también ha tenido que tener algo parecido porque Perico Alonso también era futbolista. Imagino que en su casa lo habrán visto. Fíjate lo difícil que está siendo para Xavi Alonso pues llegar al Real Madrid y tener que lidiar con todo lo que está pasando, ¿eh? Tiene mérito también. Ahora es complicado. Estar en la piel de Xavi Alonso ahora mismo, Manolo, es un papelón. Vamos a ver. Yo la verdad es que tengo mucha fe con lo que puede llegar a hacer Xavi en el Madrid. Las ideas me gustan, el personaje me gusta, lo que transmite me gusta. ¿Qué ocurre? El Madrid es el Madrid. En el Madrid un empate es una mala noticia. Yo el año ese de infantil, primero con Pardeza, ganamos la Liga y solo durante la temporada tuvimos todo victorias a excepción de un empate. Pues el día del empate nos mandaron a toda la plantilla al club y el señor que era como el que dirigía la cantera, que era Miguel Malvo, nos echó una bronca de narices. O sea, habíamos jugado 38 partidos, 37 ganados y 1 empatado, y el día del empate a mí me pareció que no había hecho nada durante todo el año. Esa es la filosofía Real Madrid. Claro, el Real Madrid tiene mucho de bueno porque estás en el mejor club del mundo. Pero claro, el mejor club del mundo se ha hecho a base de muchas veces... La grandeza y la miseria, ¿no? Claro. Sí. Oye, como la noche da para muchas sorpresas, es que es así. Y tú conoces a gente de todos los ámbitos, ¿el mundo de la raqueta lo has dominado alguna vez? Pues sí. Vamos a ver, dominar me refiero... Raqueta, ping-pong, frontón, tenis... No, para mí pádel. Para mí la raqueta solo es el tenis. Ahí está. Y he tenido mucha afición a la raqueta. Sí. Es el deporte al que practicaba cuando me iba de vacaciones. Lo practicaba de aquella manera. O sea que si no hubieras sido le ganabas a Butragueño jugando, ¿no? Futbolista, podías haber sido... Le ganaba a Butragueño en las vacaciones. Eso no, el buitre al tenis no me ha ganado nunca. Pero yo cuando de verdad empecé a jugar al tenis fue cuando me retiré, porque empecé a tener un profesor que le hice sufrir lo que no está en los escritos, porque yo tenía mucho carácter y era que quería todo para allá y como me enseñó mi gran amigo Pato Clavet, esto consiste en ellos lo llaman hacer fijos. Hacer fijos. Que es estar metiéndote en tu cerebro el golpeo a base de darlo 1.000, 2.000, 3.000 veces. Llega un momento que el golpeo se te hace natural, pero para eso lo tienes que repetir lo que no está en los otro tenista como Salvo Ballesta, ¿te acuerdas que empezaba? ¿Y tú te imaginas que Pato Clavet puede estar escuchando el programa también? Es que esas cosas uno no las sabe. Pato, para comerse la patata, por favor. Pato Clavet, mensaje para don Manuel Sánchez. Buenas noches, Manolo. ¿Cómo estás? Soy Pato. Bueno, hoy voy a contar cómo me aficionaste a la cerveza. No sé si recuerdas que todo empezó jugando al tenis contigo, 2 horas de entrenamiento a muerte, como a ti te gustaba, sin parar un segundo, sin beber un trago, que vamos, yo acabé medio deshidratado. Tú, en cambio, pues parecía que acababas de bajar a por el pan. Bueno, terminamos, nos fuimos a tomar algo y yo pedí mi Aquarius de limón de rigor, muy profesional, porque, bueno, hacía poco que me había retirado. Y tú, pues, pediste una cerveza que te la bebiste de 2 tragos. Bueno, estoy exagerando, 1,5. Entonces yo pensé, bueno, este hombre es inmortal o tiene un estómago refrigerado. Y me dijiste, mira, chaval, este es el mejor trago del mundo. Y yo, claro, no entendía nada, no sabía qué me estabas contando. Pero bueno, después de varios entrenamientos y verte disfrutar como si estuvieras brindando por la Champions, pues decidí probar un día. Primero clarita, así poco a poco, luego una cerveza de verdad, en un día además de calor que apretaba. Y bueno, ahí lo entendí todo.
ese primer trago, la verdad es que me conquistó y creo que es el mejor trago que puede existir en la vida. Y nada, pues desde entonces ahí estoy, aficionado a la cerveza, gracias a ti, Manolo, que no solo me enseñaste de cerveza, que también me metiste en el mundo del vino, de la caza, de la ópera. Vamos, que me abriste más puertas que una agencia de viajes. Bueno, pues nada, que un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Mi relación con Pato es súper divertida, porque yo cuando acabo de jugar al fútbol como profesional sigo entrenando con los veteranos, pero me viene la venilla del tenis. Y entonces ese primer verano con Ernesto, que era mi entrenador en Vigo, que luego se vino a Madrid y siguió aquí en el Chamartín siendo entrenador mío, hasta que empecé a hacerlo con Pato. Pues a la vuelta de ese primer verano, que ya había dado ciertos raquetazos con este hombre, pues me doy de alta en el Chamartín. Y yo entraba y yo iba por las mañanas, que por las mañanas normalmente la gente trabaja, pero yo tenía la posibilidad de ir, iba por las mañanas y llegaba, y en el primer pasillo pues veía a Feliciano, estaba Fernando Verdasco, estaba Pepo y Pato Clavet, estaba todos los jugadores profesionales se vestían en ese primer pasillo. Y poco a poco, pues, coño, ellos me veían, saludaban, empezamos a charlar, de vez en cuando empezábamos pues a ver si pegas unos raquetazos con nosotros y tal, y con el que más cercanía tuve desde el principio fue con Pato. Y a partir de ese momento, Pato entró mucho en mi vida. Yo le introduje en el mundo del vino, de la caza, de la ópera, de la cerveza, pero él y yo empezamos a entrenar juntos. Yo empecé a coger suficiente calidad como para que a él le sirviese el entrenamiento. Obviamente no jugábamos, sí jugábamos puntos, pero hacía conmigo lo que quería, o sea, no. Pero sí que pude comprobar a través suyo lo que hubiese significado ser tenista, ¿no? Antes me preguntaba si yo hubiese podido ser tenista. No. Imposible. No. Pero cuando te hablo del tenis has cambiado la expresión, te hacía ilusión. No, mucha. Mucha. Y de hecho, Pato, luego estuvimos colaborando, haciendo proyectos juntos durante bastante tiempo, hasta que ya hubo un momento en que tomamos decisiones. Como él estaba muy metido en el mundo del tenis, empezó a ser entrenador, estuvo con Giraldo, estuvo con varios jugadores profesionales, y entonces le obligó a hacer casi el mismo circuito que hacía antes como jugador, ahora como entrenador. Y ya pues dejamos de hacer cosas juntos, pero él sigue estando en mi grupo de caza, nos vemos cada 2 por 3. Pero es que eres cazador, eres amante del vino, eres deportista, en este caso tenista, te encantan también los toros, ahí has hecho algo que Vicente y yo nos daría algo, el estar en el patio de caballos de las ventas. Aquello ¿cómo fue? Eso es... Pues mira, yo tenía 2 abonos, se los tenía en el tendido 3, en las barreras, tenía 2 abonos, y al estar en barrera tenías delante todo lo que ocurría en el callejón. Y allí estaba cerca de la enfermería y estaba cerca donde se juntaban los monosabios. Y claro, los monosabios, desde el primer día que empecé a ir, Manolo para arriba, Manolo para abajo, tal, no sé qué, joder, bueno. Y un día, pues, oye, venga, que te vamos a invitar, vamos a coger un lomo de uno de los novillos de San Isidro y te lo vamos a hacer aquí, en la plaza, para ti. Y entonces hubo un día que me fui a la plaza, en una brasa que hicieron ellos, solo con ellos, me hicieron un trozo de novillos, la carne más rica que he probado en mi vida, uno de los novillos que se habían toreado en la plaza. A estas horas de la noche me encanta cómo Luego yo les empecé a hacer paellas, empezamos a ir para arriba y para abajo. Y cocinero encima. Sí, no, soy muy cocinillo. Tú tienes fama de ser un buen paellero, ¿eh? Sí, yo he hecho muchas veces paellas para el equipo. O sea, qué bueno. Y de hecho, bastantes jugadores hacían de pinches y ahora son maestros. ¿Y cómo acabó después de comerte esa carne? Pues mira, lo que acabó es que hay un día que me proponen que hiciese el paseillo. Entonces yo les decía que no, porque me daba cierto apuro, les decía que no y me decían que sí, hombre, que va a estar muy bien.
Y total, que hay un día que me convencen. Me voy antes de la corrida en San Isidro. Me voy antes de la corrida al vestuario de los monosabios, me visto de monosabio, me dan la gorrita y la vara y yo salgo y estaba la plaza llenándose y yo les decía, joder, me da mucha vergüenza, la gente me va a conocer. Dice que no, tú cálate bien la gorra, que no te van a conocer. Y cuando estábamos así, hay un momento que me asomo un poco al callejón y ya escucho, mira, Sanchís. Y me meto rápidamente otra vez dentro y digo, pues si nada más salir ya me han empezado a decir Sanchís. Joder, macho, yo qué sé, pero tú cálate mejor la gorra. No, igual. Y a eso vienen las cuadrillas para hacer ya el paseillo y yo vi a los 3 maestros. ¿Te acuerdas quién toreaba o no te acuerdas? No me acuerdo. Pero bueno, da igual, estaba tan nervioso. No me extraña. Y con la cara pálida, con la sensación del miedo y tal, y yo les dije, mira, no puedo estar, que esta gente se piense que yo estoy de cachondeo cuando ellos están jugando la vida. Ya. O sea, me vais a permitir que no lo haga. Hubo un día que me pasan el teléfono, los monosabios, alguien quiere hablar contigo. Y me pongo y me dice, Manolo, hola, soy el maestro Antoñete. Ahí va. Digo, maestro, qué honor y tal. Me dice, mira, me han dicho que no has querido hacer el paseillo de monosabio y tal. Mi padre era monosabio. Y para mí sería un gran honor, para mi padre, que tú hicieses el paseillo de monosabio. Y le dije, maestro, pídame lo que quiera. Pídame lo que quiera, pero no me pida esto. No me pida esto porque me hace sentir mal. Cuando los demás están jugando la vida, yo no puedo estar de cachondeo al lado. Y no lo hice incluso con una petición personal del maestro Antonio. Son palabras mayores, qué bonito. Oye, hablabas de que la cerveza y el vino, ¿te gusta más el vino que la cerveza? No, yo creo que cada cosa tiene su momento. Tiene su momento, sobre todo en momentos de calor o... ¿Para qué vas a elegir si puedes tomar las dos cosas, claro, ¿no? Cuando hablaba Pato, de ese primer trago es cuando has hecho ejercicio y te has perdido mucho líquido y entonces ese primer trago es muy agradable. Sí. Pero yo, por ejemplo, no suelo comer con cerveza, yo suelo comer con vino. ¿Y el vino que tiene? ¿Te has hecho un especialista en vino? ¿Tuviste vino? Sí, pero todo... ¿Con Miguel Bosé? Sí, era otro de los socios, Miguel. Sí. Pero toda la especialidad que te puede dar el haber estado en un proyecto de vino, el tener bastantes amigos que son realmente expertos de vino y el ser un practicante, ¿no? El practicante. Me gusta, pues escucha a esta hora de la noche porque también el mundo del vino va a participar en este programa. Se llama Ignacio. Y se apellida de Miguel. Yo conocí a Manolo Sanchís a través de un amigo común, Luis Miguel Martín, que nos puso en contacto para empezar el proyecto que Manolo tenía en su cabeza para hacer una bodega. Desde el primer momento me di cuenta que sabía mucho de vinos y que era un hombre muy interesante, que de verdad podía aportar muchas cosas en este proyecto. Me di cuenta que no sabía tanto cuando empezamos a andar juntos y cada vez que íbamos a un restaurante pedíamos grandes vinos pensando en el vino que nosotros íbamos a hacer juntos y cada vez que abríamos la botella, nos servíamos las copas, la olía con mucho interés, miraba la copa y luego me preguntaba, ¿a qué nos huele, Ignacio? Me di cuenta que es verdad que tenía mucho interés en hacer una bodega, que era un gran empresario, que tenía mucho don para juntarnos a muchos, pero de vinos no sabía demasiado, porque confiaba demasiado en lo que yo le dijera a qué olían los vinos que probábamos juntos. Ahí tienes a Ignacio. ¿Cómo fue este matrimonio de enólogos? La historia también es muy sencilla. Yo estoy ya en el ocaso de mi carrera, estoy ya con 34, 35 años, yo me retiré con 36 y entonces empiezo a ver qué cosas puedo hacer al acabar. Y pues 2 años antes de terminar mi carrera como jugador empiezo a crear cosas para el día después. Ahí está el máster de Alfredo Di Stéfano que creé en aquel momento y que ahora está integrado dentro de la Escuela Real Madrid, Universidad Europea de Madrid, y que es un auténtico bombazo que ya lleva 26 ediciones. Y una de las cosas que se me ocurrió es cuando acabe mi carrera profesional voy a dejar de tener contacto con toda esta gente porque te acabas separando y tal, y digo, joder, pues ¿por qué no intento ver la manera de que tengamos al menos una excusa para vernos 2-3 veces al año? Qué bueno. Y como ha dicho Rafa, somos muy triperos, soy muy tripero, me encanta la buena mesa y soy muy curioso por el tema del vino.
Pues hablé con el que en aquel momento era el sommelier del restaurante El Amparo, que era muy amigo. Yo tenía muy buena relación con aquel restaurante. Y Luismi, y se lo comenté, le dije, mira, tengo esta idea, ¿me puedes ayudar? Y dice, yo no te puedo ayudar porque yo soy distribuidor de vinos y soy sommelier, no creo vinos, pero tengo un amigo que si él quisiese, lo que no te aseguro es que él quiera, pero te voy a poner en contacto con él. Entonces me puso en contacto con Ignacio y tuvimos una primera reunión, la verdad es que hubo bastante sintonía y pasó el tiempo y tuvimos una segunda reunión y de esa segunda reunión ya salió el proyecto hacia adelante. Y como dice, como a mí mis amigos me llaman el liante, porque estoy liando a todos cada 2 por 3 para hacer cosas y tal. Es lo mejor que puede pasar. Sí, pues yo por lo menos me lo paso bien y yo creo que ellos se lo pasan bien. Casi todo lo que hemos liado ha salido bien. Y entonces empecé a juntar gente y acabó saliendo el proyecto Casalobos. Donde estaba también Miguel, pues estaba una llama Miguel, a Miguel vos se llama Miguel. Rafa también, ¿no? Estaba Rafa, estaba Mitchell, estaba el Buitre, estaba Pato, estaba Emilio Sánchez Vicario. ¿Pero era para beber de verdad vino o intentar hacer negocio? Porque mira, yo creo ¿sabes el problema? Como amigos. Uno de los problemas que tuvimos es que cada vez que nos juntábamos nos lo pasábamos de maravilla, pues de maravilla. De la vida, amigo. Bebíamos vino, Ignacio nos hacía presentaciones, nos hacía catas, nos hacía tal. Y claro, detrás iba creciendo una empresa con mucho sentido, al que ninguno de nosotros era especialista y que la maltratamos. Era un proyecto muy chulo que ya no existe y que reunió a un grupo de gente muy divertido. Miguel, estaba Andrés Belencoso, estaba pues gente del mundo del campo que también estaba un compañero de la radio, el agropopular, mi amigo Julio César, ¿cómo era, coño? El de por las mañanas de la COPE, ¿no? Sí, ese quien dice, sí. Bueno, ahora el que hace el programa más decano. Herrera, Carlos Herrera. No. El de agropopular. El de agropopular, sí. Bueno, pues la verdad que el vino también forma parte de la vida de Manolo. Aquí en la radio El Deporte, Vicente, en este día tan bonito... Solo les falta a Futurotel tener también o una bodega de vino, porque pues tienen tantas cosas. De momento, yo siempre recuerdo que estamos aquí, que estamos en Futurotel, y hay una web que es futurotelgroup.com, donde con el código marca van a obtener un descuento muy, muy especial, además, ¿eh? En Futurotel hay que recordar que uno no solo va a dormir, vienes a vivir una experiencia tecnológica, personalizada, única, que uno llega allí, el cliente se siente que ha llegado al futuro antes que nadie. Hay habitaciones con control domomático total, el check-in digital, los cuartos de baño inteligentes, ambientación por voz, ahí tienen de todo. Tienen plataformas gratuitas, Netflix, Max, Disney Plus y mucho más que vamos a ir contando poco a poco. Y además ahora, como esta gente es tan visionaria, el futuro ha comenzado con ellos con el lanzamiento de Futurotel Connect, una compañía de telefonía e internet que merece mucho la pena y donde puedes conseguir noches gratis en hoteles, experiencia gastronómica, eso de bienestar, descuentos en marcas asociadas, ya lo sabes, Futurotel Connect, para vivir el futuro con mejor cobertura que nunca, con hoteles como decíamos en Cambrils, en Granada, en Madrid, Alicante, en Málaga, en Sevilla. Es una maravilla. Nos tienen enganchadísimos. Y es que cómo no va a tener la gente ganas de escuchar este programa porque se enganchan también con Futurotel. ¿Cómo se van a enganchar? Con la mejor suite que tenemos en este mundo. Efectivamente. Porque si un hotel sin suite no puede haber nada. Señor Sanchís, explícale primero. Este timbre que tenemos aquí, ¿sabes? Es el llamador típico de toda la vida de los hoteles que habrá sido infinidad de veces. Que ahora nos iré contar alguna anécdota también de hoteles. Bueno, pues en esta suite, cualquier pregunta que te haga este caballero, que es un ilustre y que tiene una capacidad infinita para sacar todo lo del personaje, si no te parece bien, no me da la gana de contestar. O sea, no te queremos soy una madre. Ahí tienes. Soy una madre. Entonces, yo hago next. Entonces tienes ese timbre, si tú quieres, y vamos a empezar ahora, Vicente, con pues lo ambientamos musicalmente. De Pipi Estrada. Arranca la suite de Pipi. La suite de Pipi. Cuando quieras, Pipi. Bueno, pues nada, que Manolo, esta es una suite donde baño y masaje. Baño y masaje, además te voy a decir una cosa, la puedes disfrutar, aquí no hay ningún problema. Todo es salud. Todo es salud y además, como a ti te gusta, tienes buenos hábitos y aquí de verdad que lo vas a pasar muy bien y vas a descansar como a ti te gusta. Una de las cosas que a mí me gustaría saber es que
has sido el único de la Quinta del Buitre que has podido levantar la Copa de Europa. ¿Te da pena? Digo, no pena por ti, sino por tus compañeros. Más que pena, lo que me da es una sensación de injusticia. Porque yo creo que esa generación, con lo que significó, que fue la generación del cambio, de la movida, de cambio cultural, social, deportivo, la imagen en el deporte de todo aquello que fue la llegada del PSOE, en los grupos de música y tal, fue la Quinta del Buitre. Una transición. Y yo creo que además acumulamos suficientes méritos como para haberla conseguido, pero esa la tiene el PSV en su vitrina, o sea que no hay marcha atrás. ¿Eres el único jugador que empieza en el Madrid y muere en el Madrid deportivamente? No, yo creo que Chendo también. Chendo. Yo creo que Miguel ¿Y quién más? Miguel Forlán, Chendo y nada más. Sí. Eso es una historia imborrable, ¿eh? Tú imagínate... En los tiempos actuales eso es imposible. Tú imagínate la sensación que yo puedo tener cuando hace relativamente poco se elige al Real Madrid como el mejor equipo del mundo en el siglo XX. Sí. Como que se ha decidido también que en lo que llevamos del siglo XXI también es el mejor equipo, y tú has sido un jugador importante dentro de esa historia, ¿no? O sea, es como decir, yo he sido capaz de desarrollar toda mi vida deportiva en el mejor equipo de la historia. Pues ¿qué te puedes hacer? No te das besos a ti mismo porque sería hacer el tonto, pero te da ganas de hacerlo. No pasa nada. ¿Qué cicatrices te ha dejado el fútbol, tanto a nivel personal como a nivel físico? Físico muchas, porque el deporte profesional, y yo creo que prácticamente casi cualquier deporte profesional, es tan exigente con el cuerpo, que lo comentábamos hace un momento, que la diferencia entre un amateur y un profesional es que el amateur, cuando lo necesita, para, y el profesional tiene que seguir hasta el momento en que o sufre una lesión o una baja de rendimiento. Normalmente lo que acaban quedándote son pues pequeñas cicatrices musculares, óseas, de todo tipo. En cuanto a más, digamos, de cabeza, el 99.999% de la gente que me he encontrado en el fútbol merecía la pena. Ese 0,000,1 es lo que ha sido chungo, que también los hay. ¿Sí? Mira, es que no quiero darles ni siquiera el protagonismo de aparecer en este programa, que está siendo muy chulo. O sea que, como capitán, alguno te ha dado mucha guerra. ¿Qué diferencia hay entre el Real Madrid de los 17 años que has vivido tú, como profesional? 18, no te quiero quitar. Pero escúchame, si sumamos también los de las categorías inferiores, pues fíjate, 22. O sea, los 22 años que tú has vivido del Real Madrid al Real Madrid actual. Mira, yo tuve la suerte o la longevidad suficiente como para vivir distintos vestuarios. No es el mismo vestuario al que yo llego en el año 83 que del que me voy en el año 2001. ¿Y eso qué significa? Que por mucho que tú hayas vivido el vestuario, y al nivel mío pues están Iker y Raúl, que son los dos que tienen más partidos que yo, por mucho que los tres hayamos vivido en el vestuario del primer equipo del Madrid, no es comparable a lo de ahora. ¿Por qué? Porque los elementos básicos son distintos. Ya no te hablo de los externos, el tema de las redes sociales, tema del nuevo estadio, tema de las nuevas competiciones, de los nuevos sistemas, de las pretemporadas que ahora se hacen de distinta manera. Todo eso que te viene de fuera ha cambiado. Han cambiado los sistemas de entrenamiento, ha cambiado el físico de los jugadores. Hoy en día los jugadores tienen un físico, para mí, bastante más potente que el nuestro. Yo te diría que hoy en día el fútbol es más ágil, más veloz, lo que te exige mayor capacidad de decisión. Entonces, y luego lo fundamental, ahora mismo el vestuario lo conforman
25 jugadores con 25 personalidades que crean en común un vestuario que no tiene nada que ver con ninguno de los anteriores. Entonces, no soy capaz de comparar uno con otro porque solo soy capaz de hablar de los que yo he estado dentro. Ramón Mendoza ha sido el presidente al que tú más has admirado, con el que más te has identificado, porque tú hablas de un vestuario, el cambio deportivo, pero hay un cambio institucional también, pero ¿Mendoza ha sido tu referente? Digamos que Mendoza es el presidente que preside el club en los instantes más importantes de mi carrera, en temas sobre todo personal, porque el día que yo gano la séptima, el presidente era Lorenzo Sanz. El día que me retiro, el presidente era Florentino Pérez. El día que yo llego al club, el presidente era Luis de Carlos. Pero el presi no sé cuántos años estuvo, creo que 11. Sí, Mendoza. Bueno, sí, Entonces, además vivió las cinco ligas consecutivas, que eso es impensable ahora mismo. Sí. Y él era una persona que, por su manera de entender la vida y la presidencia del fútbol, estaba bastante cercano al vestuario. Y entonces yo la relación que tienen hoy en día los jugadores con el presidente no la sé. Sé la relación que teníamos en nuestra época. Yo conocí a Florentino en mi último año. Tengo una percepción muy positiva de él como presidente, sobre todo de lo que he ido viendo después de retirarme. Pero no he tenido trato personal como tal, ¿no? Entonces sí que Mendoza es, desde la figura de la presidencia, el que más ha influido en mi carrera. ¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid? Es una cuestión que siempre se ha valorado ajena a mí. Todo fue por una portada de esta empresa, que a la salida de un partido Real Madrid-Depor, cuando era el Super Depor, se hizo una encuesta. Yo creo que además era entre los dos mandatos de Florentino. Era cuando Florentino no estaba de presidente. Que a quién quería el club que fuese presidente. Salieron varios nombres, salió Villarmir, salió Calderón, salieron, no creo que Carlos Sainz también, salieron varios, sí. pero con un porcentaje muy bajo, no llegaban al 1%, 0, 1, tal. Salió Florentino con un porcentaje brutal, yo recuerdo que era alrededor del 70%, pero de repente aparecí yo con más o menos un 20%. Y sin haberme postulado nunca para nada. Eso significaba que de forma totalmente espontánea el madridismo pensaba en mí para eso. A mí eso me halagó mucho. De capitana general. Me halagó mucho, pero hay que ser consciente de lo que significa, de lo que sacrificas cuando eres presidente, de las necesidades de todo tipo, tanto de tiempo como económicas, que son necesarias para ser presidente. Es algo que de forma... levantarme yo un día por la mañana y decir voy a ser presidente, o sea, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, no ha ocurrido nunca. Tú, Luis, Miguel Muñoz contaba contigo para el Mundial del 86. ¿Que vas a contestar o no? He ido a coger el agua. Que Miguel Muñoz contaba contigo para el Mundial del 86. Tú tienes la grave lesión de tobillo, no puedes acudir. En el 90 la historia es diferente, pero en el 94 llega otro seleccionador, que es Javier Clemente, y mucho se habló, dice, no le interesaba la Quinta del Buitre, cuando la Quinta del Buitre todavía estaba muy viva. Eso, ¿vosotros cómo lo vivisteis? En aquel momento, no te puedo engañar, para mí, yo te hablo de mi caso, fue un poco frustrante. Tú date cuenta que desde que yo dejo de ir a la selección sigo jugando 11 temporadas en el Madrid y que llevaba ya 48 partidos jugados. Entonces fue como una ruptura de estar de forma continua durante 4 años a 0 y nunca volví a jugar con la selección. Es posible también que al no haber tenido ese desgaste extra me haya permitido, pues, ser más longevo dentro del club. En cuanto a la figura de Javi Clemente,
Yo en aquel momento no lo entendía mucho. Había habido en aquel momento, en esas fechas no había muchas elecciones de mejor jugador y tal, y se propuso una en la que los 20 entrenadores de primera división tenían cada entrenador un voto para elegir al mejor jugador de la liga. Fui elegido yo con 5 votos y uno de ellos era de Javi. Fíjate. Y entonces, un año después, decide que yo no voy nunca más y no fui nunca más. Pero luego he coincidido con él, que vaya por delante, que le tengo mucho cariño y mucha admiración a Javi Clemente. Hubo un momento que las circunstancias hicieron que sus decisiones no fuesen de mi agrado, pero he tenido la posibilidad de charlar con él y tal. Me parece que es un tipo muy interesante, muy de verdad, y le tengo mucho afecto, es así de claro. ¿Pero le has preguntado por qué no te llevaba? Él en alguna de las conversaciones que hemos tenido, él me ha dicho, mira, no sé por qué no te llevaba, porque me gustaba mucho cómo jugabas, y no lo acabo de entender, y luego sí que he visto, porque él es un tipo de mucho carácter, donde no es fácil que él dé marcha atrás, y he visto en varias entrevistas, donde la pregunta típica, pues después de su carrera, ¿se arrepiente de algo? Pues no, bueno, sí, me arrepiento de no haber llevado a Sanchís a la selección. Anda, mira. Y lo ha dicho muchas veces, cosa que le agradezco, porque a mí me reconforta y me gratifica, y además, ya te digo que yo le tengo mucho afecto personal. Era algo que no se entendía en aquel momento, pero bueno, ya pasó. Ya vamos con las últimas. Tengo una curiosidad. Ahora mismo que estamos viviendo tiempos modernos, donde vemos futbolistas muy jóvenes que están teniendo una proyección mundial, y luego pues sus entornos a lo mejor son un poco peculiares, ¿no? Y a lo mejor eso no suma. Tú has tenido 18 años. Has tenido un padre que con la fortuna muy profesional y muy buena persona, porque he tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Tú qué le dirías a ese chaval con ese entorno después de haber recibido un consejo seguramente muy bueno de tu padre en un momento puntual muy importante de tu vida? Es complicado dar consejos sin o sugerencias, sin tener, más que sugerencias. Pero no, sobre todo sin tener a la persona delante, sin conocerle, sin saber cuál es el punto donde tú le ves debilidad. Yo lo que sí que le haría es una reflexión. Si él tiene un problema de rodilla, irá a buscar al mejor cirujano de rodilla del mundo para resolverlo. No le vale el charcutero, ni el del banco, ni su padre o madre, por mucho que le quieran, tiene que ir al mejor. Cuando uno tiene alguna duda profesional, pues ni el charcutero, ni su padre, ni su madre, ni sus amigos le van a dar la opinión mejor. Entonces lo que tienen que hacer es buscar, hay veces como tener el caso de Miguel Ángel, que es un tipo que ya lleva la vida que tú vas a empezar a vivir, él ya la está terminando, tiene muchísimas experiencias, es buena persona, es de tu confianza, pues se lo propones con toda tranquilidad y tienes que aceptar. Tienes que aceptar que a lo mejor todo lo que recibes no son rosas. Claro. A lo mejor hay algún tomate por ahí. Entonces, pero no es fácil que te dé una solución alguien que no haya estado en la misma situación en la que tú estás. Y las dos últimas. Lamín, quédate con estas palabras que te van a venir muy bien. Tengo una curiosidad. A ver. Mira, tu padre jugaba con las medias bajadas. Ajá. Y en algún momento yo quiero saber por qué jugaba tu padre con las medias bajadas. Nunca supe por qué jugaba con las medias bajadas. Pues mira, te lo voy a decir porque obviamente yo fue una de las cosas que le pregunté cuando empecé a saber que mi padre tal, no sé qué, y veía que todos estaban con las medias arriba y él con las medias abajo. Y le decía, macho, ¿tú qué pasaba? Y entonces mi padre tenía un problema, y es que cuando en aquella época las medias no eran tan elásticas, no se unían tanto al gemelo como ahora. Eran medias de esas que si te las ponías y se les ponía una cinta. Claro, para sujetarlas, para que no cayesen. Y esta cinta a mi padre le cortaba mucho el riego sanguíneo y se le subían los gemelos. Anda. Y entonces él salía y en cuanto se quitaba la cinta, porque notaba que se le subían los gemelos. Era un problema más bien de salud. Claro. Y ya la última, ¿qué persona o personaje, o persona y personaje a la vez,
te ha impactado en tu vida, a lo largo de tu vida, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal, que de repente dices, esta persona realmente me llama la atención y me impresiona y la admiro por cómo es? Pues mira, yo distingo entre persona y personaje. La persona que más me ha influido en mi vida ha sido mi padre, por motivos obvios. Claro. Me dediqué a hacer lo que él había hecho. Tuve la seguridad de que todo lo que él me decía era con la intención de mi bien, buscando mi bien, y encima es lo que te decía antes, por donde yo iba a pasar, él ya había pasado. Y personaje, que yo creo que es el mayor personaje que ha dado la historia del fútbol, pero el mayor con diferencia, es Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano, habrá gente que pueda considerar si está en el top 5 de jugadores, si está en el 8, si está en el 1, si está en el 3, le compararán con Maradona, con Cruyff, con Pelé, con Messi, con tal, y dirán si era más. Pero como personaje, ninguno de ellos le llega a la suela de los zapatos. Ninguno. Cuéntame una anécdota con Alfredo, por favor. Él era una persona con un carácter brutal. O sea, la personalidad le emanaba. Pero era una persona de fútbol. Él tenía claro cuál era su situación en el entramado de su profesión. Y era muy exigente con todo lo que había a su alrededor, porque él era muy exigente consigo mismo. Y anécdotas, el problema es que para que veáis... a estas horas, pero lo puedes contar. No la de Zanussi, ¿eh? No, para que... la primera concentración que yo voy con el primer equipo es al Trofeo Ciudad de Barcelona. Yo era un niño de 18 años recién cumplidos y era mi primera vez con el primer equipo. Llego a la charla prepartido y empieza yo, claro, mirando allí y digo, con una seriedad, intentando empaparme de todo lo que iba a decir y tal. Y bueno, pibe, ¿viste? Ellos van a jugar en la portería, juega en cono. En cono se tirará todo el partido agarrado desde el larguero. Y por la derecha juega Molino, no os preocupéis, se le ha roto un aspa. Y hizo un recorrido de los 11 jugadores, todos con una risa, nos produjo una relajación tremenda, salimos a jugar. Él era un tipo genial. Y luego la mejor que yo tengo, no sé hasta qué punto os puedo contar, pero en una de las sustituciones que hace Alfredo, estábamos en el Trifenis. Y teníamos un salón abajo, un salón privado, donde se cenaba. Y entonces era la primera concentración de esa etapa de Alfredo en el equipo. Y entonces cuando él llega al salón, estábamos ya todos los jugadores pues sentados y ya con el primer plato servido. Pues, tal. Y entonces empieza... Y no se sienta, deja a la americana, la deja en el asiento y se queda de pie. Entonces, claro, ves al míster que se queda de pie, no sabe si seguir comiendo o no seguir comiendo, y empezó a darnos una charla en la que fue uno por uno, todos nosotros. Yo te voy a decir lo que me dijo a mí. A mí me dijo: Manolito, si querés tener la camiseta por fuera, tenedla, pero corre más, querido, corre más. Pues eso, yo solo voy a decir la mía, eso fue a todos los que estábamos allí. Cada uno. Estuvimos 1 hora sin probar bocado, solo escuchándole. Y ha sido de lo más grande, ese día con él, de lo más grande que me ha ocurrido a mí en el mundo del fútbol. Qué bueno, qué bonito. Pues probablemente de lo más grande que hemos vivido en la... ¿Has visto? No te ha hecho falta, ¿no? Ha sido sin queriendo. Sin queriendo. Oye, antes de una pregunta, fíjate qué curiosidad. Tú que te ha gustado regatear siempre de joven, has estado delantero. He sido un chupón nato. No digo que no. Juan Luis Cano Gómez Puma es otro como este. ¿Y en tu posición no has tenido en algún momento esas ansias innatas de decir voy a regatear aquí, sabiendo la complejidad que donde estás conlleva mayor riesgo? No, mira, yo cuando... ¿Ha habido ese regate que dices, Dios mío, qué he hecho, que me van a matar? Cuando me propone Molomni ser central, yo venía de jugar delantero y centrocampo. Cuando me propone en serio ser central, la lesión de Paco Bonet, y me dice para jugar yo en el central, yo juego de central, pero esa no era mi posición. Y entonces hay un momento que llego a casa y digo, no eres feliz
jugando de central. Entonces tienes dos opciones. Eso fue lo que pensé yo internamente en aquel momento. Tienes dos opciones. Sé sincero con el entrenador, díselo, dile, yo no puedo jugar de central y que sea lo que Dios quiera. Pues a lo mejor no vuelves a jugar nunca más. O, que fue la que tomé, obviamente, juega como te dé la gana de central. Y por eso yo empecé a jugar de central, que yo creo que había gente que estaba mal del corazón, que me perdonen porque no fui nada bueno para ellos, porque empecé a regatear atrás, a sacar el balón jugado, a hacer virguerías, a irme al ataque. Yo estoy viendo ahora, sobre todo en la primera etapa mía, estoy viendo resúmenes de partidos y estoy más en punta que butragueño, o sea, era una cosa brutal, pero a mí me permitió ser feliz haciendo una posición a mis características, sobre todo de cabeza, más que de juego. Y te adelantaste a los tiempos, porque ahora les gustan que los centrales salgan con el balón jugado. Vicente, otros entrenadores. Oye, para ir rematando, ponte ahí los auriculares, por favor, para ir rematando. Lo importante, lógicamente, de estar contando a lo largo de toda la entrevista, de toda la charla, la importancia de la familia. La familia es fundamental. Pero familia desde tus sobrinos. O sea, los sobrinos que son además muy futboleros, y son muy oyentes del programa, Alfonso. A ver, ¿qué nos dice? Tengo a Jorge. Jorge, ¿cómo es Jorge, por favor? Dale, Jorge. Muy buenas a todos. Muy buenas, Tito. Bueno, yo quiero destacar una faceta que tiene mi tío, y es cómo cuenta las historias, ya sean de su época como jugador, ya sean de sus viajes y sus batallas con su padre o nuestro abuelo, que bueno, lo que consigue es que estemos, tanto sus hijos como sus sobrinos, amigos de todos, podemos estar horas y horas escuchándole. Y bueno, también es una forma de reconectar con nuestro abuelo y con su pasado. Así que muchísimas gracias. Venga, un saludo. O sea, que cuentas las historias como nadie. No, es que lo estamos... Eres un gran contador de cosas, Manolo. Cuando lo estamos viviendo, o sea, totalmente. Lo cuentas precioso, Manolo. Igual que me gusta mucho hacer paellas para los amigos, sí, me gusta mucho contar cosas para los amigos. Sí. Sí, esta sensación se la descubrí a Alfredo. Si Alfredo se sentaba en una mesa y estaba a disgusto, lo notabas al minuto 1. Pero si estaba a gusto, podías estar 8 horas seguidas porque él no paraba, y con la vida que tenía ese hombre. Entonces a mí me gusta contar anécdotas. He cogido un poquito del humor así, sí, que tenía mi padre, que era así, era un tío cachondo, que le llamaban el agrio, pero luego tenía sus momentos de guasa y que nos dejaba todos muertos de risa. Sí, me gusta mucho contar cosas. Y tiene mucha familia y tiene muchos amigos. Hay uno que se llama Luis, me han contado, que este es liante también, ¿eh? Este también podría estar dentro de los liantes. Un liante pues también quería contarte algo esta noche. Qué bonito. Hola, Manolo. Este año hemos celebrado que llevamos 40 años pasando vacaciones juntos, gracias a nuestras santas esposas que nos lo permiten. Ahora que nos vamos conociendo, he de decirte que eres el hermano mayor que todos queremos tener. Cuídate, amigo. Qué guasa, qué guasa tenemos. Hermano mayor, eres un líder. Mira, Manolo. Yo conozco a Luis cuando yo tengo... No llego a un año más que él, pero él siempre que se cachondea porque me dice que soy muy viejo, porque tengo 11 meses más que él. Eso me pasa a mí con Pedro Jaro, que me tiene más, siempre se lo digo. Y su padre era el presidente del Parla cuando mi padre fue el entrenador. Mi padre llegó a una amistad muy grande con Luis Padre, con el presidente, y eso hizo que nosotros nos juntásemos en muchos eventos familiares y empezásemos a coger relación. Si él dice que yo soy su hermano mayor, yo siempre he echado de menos haber tenido un hermano. Pues tenía 2 hermanas, han sido 2 cielos las dos. Pero Luis ha sido mi hermano pequeño. Y he llegado a tener, y tengo una relación con él, que no creo que en ningún momento hubiese podido ser mejor si hubiese sido realmente hermano de... Sois compadres, ¿no? Porque sois padrinos, ¿no? Sí, de hijos mutuos, ¿no? Sí, él es padrino de un hijo mío y yo soy padrino de un hijo suyo. Bueno, vete sacando el pañuelo ya. Vete sacando el pañuelo porque te veo que te vas a empezar a emocionar. Tiene 2 hijas y un hijo como él, ¿sabes? Él tiene 2... O sea, lo tuyo son coincidencias familiares que ya no son coincidencias, No, yo creo que está diseñada. La vida de Manolo Sanchís se ha diseñado, no sé qué. Él sabía que iba a decir, fíjate, una hija, otra hija y luego el hijo. Qué fenómeno. ¿Y Marta cómo es? Pues, ¿qué te voy a decir de mi hija? Pues aparte de ser guapísima, es una crack. Como la madre, ¿no? Pues Marta también quería decirle algo a su padre hoy. Hola a todos. Hola, Manolo.
Nada, quería aprovechar esta oportunidad que nos han dado para contar una pequeña anécdota de Manolo, porque para todos aquellos que no tengáis la suerte de conocerla en profundidad, quiero que sepáis que es un ser bastante despistado, tanto que hace tiempo cogió una manía que era, antes de subir al coche, se vaciaba los bolsillos, dejaba las cosas en el capó, se quitaba la chaqueta, la guardaba en el coche y se subía al coche, con la mala suerte de que muchas de esas veces se dejaba lo que había en el capó encima, arrancaba y para adelante. Y en una de las cosas que había dejado en el capó era su móvil, y no contento con acelerar con el móvil en el capó y escuchar un ruido, decidió que era buena idea, en vez de bajarse y mirar qué había pasado, qué es lo que había sonado, echar marcha atrás con el coche, pasar el móvil por encima, y si el móvil dentro de la primera caída había tenido alguna opción de sobrevivir, claramente después de pasarlo por encima, el móvil, pues os podéis imaginar cómo quedó. Y como esta sé, o creo recordar que hay alguna más de haberse dejado algo y que se le haya caído por el camino. Pero bueno, dentro de todo esto es una persona maravillosa y un padre todavía mejor. Así que nada. Y antes de despedirme, pues quería ponerle un poco en una encrucijada y preguntarle que entre una final de Champions Real Madrid-Periso, ¿con quién irías? Un besito enorme. Bueno, el Periso, eso explica, Manolo. Eso, cuéntalo. Cuéntalo, que ahí tu hija ha estado bien, ¿eh? Qué puñetera. Porque además... un equipo de fútbol maravilloso que viniste aquí a la Además, radio. ella nunca me llama Manolo, ella obviamente me llama papá. Yo es la primera vez que la escucho que me llame Manolo. Me ha resultado incluso... Me ha resultado claro, incluso... Yo estoy en la radio para marcar las diferencias. Sí, pues mira, aquí no puedo mentir. Yo les decía, cuando me hice cargo del Periso, les decía, chicos, esto vamos a subir. Nuestra misión es llegar a la primera división y luego pues acabaremos ganándoles la final de la Champions al Madrid. No puedo cambiar ahora de opinión. Si hay una final de Champions, Real Madrid-Periso, yo querré que gane el Periso. ¿Te imaginas sentado en el palco al lado de Florentino diciendo, vamos a ver, aquí a poner orden? Oye, déjame decirte que yo soy del Periso también. Yo tengo 2 sobrinos que han jugado en tu equipo, Alfonso y Juan Manuel Mansilla, un delantero maravilloso y un centrocampista súper inteligente. Son ingenieros y son abogados, pero siempre me han hablado lo bien que está ese equipo confeccionado y lo bien que se lo pasaron. Siguen jugando al fútbol, están en Alcobendas, pero que tienen grandes amigos que eso quieras pues o no. Me encanta que me digas eso. No, en serio. Hiciste un buen trabajo. El hijo de Francis Lorenzo, que también estaba allí también. Yo no puedo estar en un club, en la dirección de un club donde no se lleve el fútbol como a mí me gusta. ¿Vas a todos los partidos? Los fines de semana son maravillosos porque tenemos 23 equipos, entonces tenemos un chat donde los entrenadores tienen la obligación de poner el resultado. Si ganan es seguido de una foto 2-7, y si no, pues si empatan es un puño y si pierden pues el dedo para abajo. Y entonces yo estoy todo el fin de semana recibiendo WhatsApps y cuando abro y hay una foto, es que el equipo ha ganado. Es muy divertido, muy divertido. Pues mira, cosas bonitas. Fíjate, en el Periso hay alguien también muy que fuerte. También quería participar. Ponte los auriculares, ¿verdad? No te los quites ya. ¿Qué Carlos, tal? por favor, dale. Muy buenas a todos. Mi anécdota, cuando empecé a trabajar con Manolo, en un viaje que hicimos a Nueva York, después de ver un partido en el Barclays Center, a los Brooklyn Nets, con un viaje del máster que Manolo es el director, el Arturo Di Stefano. Al salir del partido había overbooking en la entrada del metro y me dijo Manolo, podíamos ir andando así cruzar el puente de Brooklyn y tal. Claro, yo acababa de entrar en la oficina a trabajar. Pues la vena deportista que tiene sigue activa y muy activa. Crucé el puente y que cuente cómo terminé. ¿Cómo terminó? A ver, ¿cómo terminó eso? Que estoy preocupado con ese puente. La anécdota. Sobre el río Kwai. Me río porque el pobre hombre, estábamos en Queen, creo que era, estábamos viendo ahí un partido y pues a lo mejor era 5 o 6 kilómetros lo que teníamos que hacer, era por la noche, hacía bastante frío y entonces teníamos que pasar el puente de Brooklyn y tal, y yo metí un paso, digamos, rapidito, y él
que acababa de llegar, no, ya se lo dije, macho, que tienes narices, tú también. Él empezó a seguirme como podía, y a la mitad de camino empezó a notar que empezaba a tener rozaduras en las ingles. Ay. Y siguió hasta el final, y al día siguiente no pudo hacer nada, le tuvieron que llevar a un médico para carne viva, eso. Se lo había dejado en carne viva por seguir mi paso. Digo, tío, haberme dicho algo, no, ya, pero cada vez que le propongo un paseo me dice, yo voy en taxi. No quiero acabar en carne viva. Fíjate qué marcha llevaba allí, Vicente. Más sorpresas, por favor. Más sorpresas, por favor, dale ahí. Ay. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero, espero que esté yendo muy bien el programa y que lo estéis disfrutando mucho. Y nada, papá, decirte que eres historia viva del fútbol, que eres un ejemplo para seguir para todos los madridistas, pero sobre todo eres un ejemplo para seguir para toda la gente que te rodea, para la familia, para los amigos y por supuesto para mí también. Así que nada, muchas gracias a mamá y a ti por todo lo que hacéis día a día por nosotros, que sé que muchas veces no es fácil y nunca cambies porque eres un padre increíble. Te quiero mucho y nada, un abrazo y un abrazo también para todos los miembros del equipo del Hotel de las Estrellas. Bueno, este de entrada os puedo decir que es un tipazo, ¿vale? Este es un tipazo. Este hombre nació en una casa donde había habido un padre, que soy yo con mi historia, y un abuelo, que era mi padre, con esa historia. Él juega muy bien al fútbol. Y yo siempre había tenido en cuarentena los papás de los jugadores. De hecho, mi padre tenía prohibido por mí venir a verme. Lo que pasa es que mi padre me contó cuando ya era mayor, me dice, no, yo lo que hacía, llegaba a los 10 minutos de empezar el partido y me iba 10 minutos antes de acabar y te veía jugar. Pues yo no me gustaba mucho la figura del papá del niño. Y entonces mi hijo ha tenido que sufrir, el tener un padre como yo, exigente. Y yo hay veces que sobre todo por la intermediación de su madre, que era la que más cabeza ponía en la relación padre-hijo, pues me daba cuenta de que estaban manejando, no estaban manejando un jugador, sino que lo que realmente estaba manejando era a mi hijo, y que al mismo tiempo quería ser jugador. La relación nuestra, cuando él estaba pues intentando encontrar su sitio en casa, es un macho alfa tremendo también, pues curioso, porque la pandemia, que nos obligó a estar 3 meses juntos, nos obligó a estar 3 meses, 24 horas juntos, nos llegó a dar tal conocimiento el uno del otro que ahora, no te digo, es el mejor hijo que se puede tener, sin duda, porque es un crack, es una persona que a su alrededor crea mucha felicidad. Sigue jugando muy bien al fútbol, ahora juega en el Periso, pero juega ya por placer, pero de verdad que es un digno... ¿Juega atrás, en medio o arriba? No, él para arriba chupón como yo. Pero bueno, o sea, los genes el gol más famoso de mi padre fue un gol que salió de la defensa y lo metió él solo, sin pasársela a nadie. Y entonces mi padre, cuando me decía Manolo, es que, hermano, que chupas mucho, y digo, ¿y tú qué? tú chupabas igual. Y mi hijo regatea muy bien, es un chico que disfruta mucho con el fútbol, pero sobre todo es una persona excepcional. Y tiene una voz, hay voces que tienen credibilidad. De verdad. Te aseguro que la tiene. Oye, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tu hijo realmente ha llegado a querer tener la continuidad familiar como tú hacia tu padre? Pues mira, él lo que sí que ha tenido ha sido condiciones para poderlo intentar. Pero creo que él tenía como os he dicho, tenía y tiene una personalidad muy fuerte. Y llegó un momento en que el fútbol, cuando uno le quiere dedicar la vida, se la tiene que dedicar al 100%.
y casi siempre sin saber si la vida te va a devolver algo por todo lo que le dedicas. Porque hay muchas veces que es frustrante porque una lesión o los entrenadores o tu falta de calidad o tal no te deja seguir. Y mi hijo hubo un momento que para mí tenía la calidad, pero decidió que en aquel momento la vida social... Él, ¿no? Él. La vida social le interesaba más y en momentos en que tenía que decidir si hoy me gusta más el día o la noche, pues prefirió la noche. Entonces, él, ya te digo, es un chaval, solo con que se lo preguntaseis a sus amigos, os daríais cuenta de lo excepcional que es como persona. Yo sé qué bonito. Ha hablado su hija Marta y su hijo. Falta otra hija, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu otra hija? Rocío. Rocío, qué nombre más bonito, Rocío. Qué bueno. Pues Rocío es un sol. Escucha. Papu, ¿qué tal? Bueno, ¿qué decirte? He estado pensando en varias opciones, en tirar del humor, en contar alguna anécdota, pero la verdad es que con esta segunda opción, cuando me he puesto a pensar, han salido tantas que he dicho, bueno, es que al final voy a acabar haciendo un podcast y creo que no es el momento para tirarse hablando aquí 3 horas. Así que he decidido tirar por lo que mucha gente diría que es lo sencillo, pero que en nuestra familia no es lo más común, que es decirnos te quiero, y en este caso, te quiero mucho, papá. Eres un absoluto crack. En todos los aspectos estoy muy orgullosa de ser tu hija y de recibir tanto tus consejos como tus rapapolvos. Y nada, un abrazote enorme, un besazo gigantesco y chao. Bueno, esto es emocionante, ¿eh? Sin duda. Y hay que decir muchas más veces esto. Es tu mejor patrimonio. Grábalo y ponlo siempre. Sí, bueno, además, una de las cosas que yo creo que es posiblemente heredado más de mi mujer que de mí, pero los tres tienen una personalidad muy marcada, una personalidad muy fuerte, algo que como padre te da cierta seguridad, ¿no? Sabes que tus hijos ante situaciones, pues oye, no se van a dejar ir, sino que van a intentar... Y capacidad de decisión. Exacto. Fundamental. Y mi hija la mayor es tremenda, es una chavala que tiene una cantidad de cualidades tremenda. Tiene un concepto muy personal de todo. También le ocurre como a los otros dos, que a su alrededor crea felicidad, porque le gusta compartir casi todo con todos. Eso es más mío que de mi mujer, que viene también de mi padre, que es que nos gusta mucho reunirnos con gente, ¿no? Eso es lo más bonito que puede haber. No eres abuelo, no te han hecho abuelo todavía. Bueno, tengo una doble abuelidad, pero es de 2 perros. Que mis hijos dicen que mi mujer y yo somos los abuelos de los perros. Pues, vale, pues hasta ahí hemos llegado por el momento. Bueno, tu mujer te sigue aguantando bien, nunca es llevas tarde. toda la vida con tu mujer. Sí, no sé cómo lo consigo porque no lo merezco, pero sí. ¿Pero es la culpable de que tus 3 hijos se hayan portado de esta manera? Parte de ello, ¿no? Mira, hay una cuestión que los jugadores tenemos clarísima, y es en los momentos difíciles de cuando los niños van saliendo hacia arriba. Yo no estaba en casa. Yo en mi momento álgido de producción me pasaba 200 días al año fuera de casa. 200 días al año. 200 son 7 meses. Entonces, quien llevaba las riendas de la educación, del sí y el no, de tal, era ella. Y yo cuando llegaba, pues intentaba no ser el del no. O sea, que encima era casi como la función de abuelo, que llegabas y le intentabas decir a todos que sí, luego y acababas teniendo cierto problema y ella era la salvaguarda pues de todo lo que ocurría algo habrás en hecho casa. con estos 200 días fuera de casa para ver lo que se te puede decir también. Desde lo que sí. Magui, dale. Hola, Manolito. Voy a ser breve porque esto de hacerte un audio me ha pillado con un poco de alevosía y nocturnidad. Nada, solo decirte que llevamos 41 años juntos, toda una vida, y soy muy afortunada de haberte encontrado en el camino. Solo espero que estemos otros muchos juntos. Y nada más. Sí, solo decirte que Ter y Panceta también te quieren. Besitos. ¿Qué? Ter y Panceta son los 2 bulldog franceses que tenemos. Ahí estaba. Son 2 pedorros que tenemos en casa. Bueno, exacto. soy los abuelos. Pues sí, mira,
Hay una frase histórica muy manida que dicen, y nada machista, sino todo lo contrario, que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y en mi caso es así. Yo, cuando interiorizo, intento ser sincero conmigo mismo, pues encuentro virtudes, pero también muchos defectos. Y en algunos de esos defectos, en muchos de ellos, no han llegado a ser perniciosos para mi ambiente familiar ni social, porque ella me los ha sabido limar. O sea, ha sido muy importante para que yo haya podido tener mucha seguridad. Yo tengo una frase y es: a mí dame donde apoyarme y subo hasta el cielo. Y mi apoyo ha sido ella. O sea, tu gran pilar, el gran pilar de tu vida. Sí, qué bonito, qué bonito. Y hay que darle las gracias a tu mujer, porque ha sido la culpable también de que haya podido conseguir que tu sonrisa ha sido perenne en este caso. Y sobre todo que la hayan convencido para que entre, ¿verdad? Sí, no, ella no. Mira, hay una cosa que Pipi, que nos conocemos de hace mucho tiempo, y él sabía cómo era mi manejo de la prensa, muy era difícil. Muy cada uno en su sitio. A mí me echó de una rueda de prensa, pero no le guardo ningún récord. No le guardo ningún récord. Ahora tengo el vídeo, y algún día te lo mandaré cuando digo, te voy a penalizar. Pero, nada, que los dos hacéis amigos. Pero son cosas bonitas que ocurren en la vida, ¿no? Pero yo lo que he intentado siempre ha sido mantenerles fuera de mi mundo, porque yo mi mundo, que tenía cosas buenas, pero tenía cosas buenas para mí, pero no para ellos. O sea, ellos, yo quería que fuesen en el colegio un alumno más, que fuesen en el patio un alumno más y tal. Y yo he intentado no exponerles nunca. Nunca. No, yo mis fotos de WhatsApp, mis fotos de tal, nunca han sido con la foto de la familia. Foto de la familia la llevo en mi cartera, y la llevo para mí. Y he intentado que estuviesen siempre al margen. Obviamente eran a los primeros que buscaba cuando tenía cualquier necesidad, desde el día que te sale un mal partido, el día que tienes una gran duda y tal, siempre recurres a ellos, porque son los que más cercanos y más te quieren. Pero no les quería, yo respeto lo que haga todo el mundo, Yo sé que hay hoy en día, que incluso hay jugadores que su mujer es su representante, oye, si va bien, cojonudo. Pero yo les quería mantener en un segundo plano. Bueno, la última, que rápidamente, nos tenemos que ir ya está sonando la sintonía de final del programa. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues mira, te lo voy a decir muy organizador de eventos, con familia. Muy sencillo. Feliz. Eso es lo más bonito. Bueno, Manolo Sanchís, que gracias de corazón. Gracias, de verdad. Espero que hayas estado a gusto, como te ha dicho Rafa en principio, Martín Vázquez. Sí. Y que la sorpresa, gracias a tu familia, veo que sois una familia unida, que eso es el motor principal para vosotros, que sigas siendo ese culpable de organizar, que yo me siento identificado totalmente. Creo que es lo más bonito que puede haber en esta vida, es donde realmente son las cosas que quedan, y que espero que hayas estado a gusto en este hotel tan maravilloso, que espero que también lo puedas saborear con tu familia en cualquier momento. Sí, nosotros nos haces un silbido y estamos ya cogiendo la maleta. Además que sí. Nos apuntamos enseguida. Gracias por haber comenzado este mes de diciembre con semejante pedazo de torero, artista, cazador, tenista, pero futbolista y buena persona, que es lo que hemos podido comprobar todos. Y sobre todo vivir estos momentos tiempo después, porque yo con Manolo y con la Quinta del Buitre he tenido mi efervescencia como profesional. Además que tú vas a caer pronto en el hotel en cualquier momento. Tú caes en cualquier momento. Muchas gracias. Pero he tenido la gran oportunidad de vivir unos tiempos que ya no vuelven. Muchas gracias, Manolo Sanchís, de verdad. A vosotros. Espero que sigas siendo feliz también. Y que sigáis con este programa, porque la verdad es que es muy chulo. Bien, te utilizaremos para que convenzas al buitre y más gente. Pipi Estrada, gracias. Un placer. Tenemos un mes maravilloso. Vicente Ortega, qué felicidad. Nos vamos a ir con la sonrisa puesta. Nos vamos a la semana que viene y desde el cielo nos siguen escuchando, porque el hotel de Futurotel sigue estando, este Hotel de las Estrellas, hasta allá arriba, que son nuestros grandes seguidores y los que nos animan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y a todos que lo pasen muy bien. Las historias que nunca son pequeñas, aquí brillan siempre las más bellas.